Hoy nos convoca a seguir avanzando. El tema de la IA no es algo que vamos a lograr agotar ni en dos, ni en tres, ni en 10 sesiones, porque es algo que va evolucionando. Pero sí estamos todos invitados a seguir interrogando esta herramienta para ver si es que puede o no servirnos a los fines que nosotros necesitamos y que nos convocan. En esta oportunidad, como también lo hicimos la semana pasada, vamos a ir directamente a una herramienta, a seguir profundizando en una herramienta que les quiero sugerir que ustedes puedan probar. Vamos a revisar ejemplos concretos y para aquellos que vayan a optar a la certificación y que este pequeño ejercicio donde están invitados a ustedes a pensar desde alguna asignatura que dictan, desde alguna temática que les convoca, que les interesa, les sugiero que tomen a Notebook LM. Esta herramienta es una de las más potentes de momento y que tiene beneficios y servicios enfocados en el ámbito de la enseñanza, del aprendizaje, de la evaluación, de adquirir y acercarnos a las distintas temáticas desde perspectivas diversas con control de fuente, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, una revisión panorámica. Le pedimos a la directora de escuela que nos fuera enviando documentos, programas, que pudiera finalmente permitirnos hacer ejercicios reales. Aquí fuimos haciendo diversos ejercicios. Les voy a mostrar primero estos ejercicios, luego allí también en los mensajes les dejé el acceso a uno de ellos. Podríamos, por ejemplo, eh, instar a nuestros estudiantes o nosotros mismos comenzar a hacer una herramienta de Notebook LM con un artículo, con un documento, con un libro y comenzar la generación de estos productos que nos ofrece Notebook LM, que es la herramienta de Google. Se carga el artículo, se establece allí la caja de chat en la mitad de esta pantalla y desde allí ya podemos comenzar a interactuar. Se parece mucho a algo que anteriormente existía y se le llamó chat PDF. Esta función también la podemos ir a encontrar a cualquiera de las herramientas como el mismo ChatGPT o Gemini o Cloud. En el fondo, subir un artículo y comenzar a dialogar con él en el fondo. Pero este tiene un mayor control de la herramienta y un mayor control de la fuente desde donde se está generando esta información. Y nos permite ir generando elementos adicionales, generando el resumen de audio, generando también el mapa mental, informes. En el fondo, esa es una primera opción, un primer acercamiento. Así lo hicimos con diversos artículos. Aquí pueden ver otro de ellos, también con esta misma realidad. Y la gracia es que se puede compartir. Y uno de los puntos fundamentales, que está ahora mucho más potente, que hace un mes atrás se potenció finalmente esta fórmula de entender la realidad como un eje conceptual, engranado en una suerte de mapa conceptual al que puedes ir accediendo y en el fondo ir determinando desde dónde va a comenzar el diálogo, desde dónde va a comenzar el flujo de información, tus consultas, tus respuestas, tus reflexiones y te ofrece también esta sistematización de información con una red conceptual cada vez más interactiva. Esta es otra de las funciones. Esta función no la encontramos ni en ChatGPT, ni en Cloud, ni en Gemini, ¿ya? Entonces esto ya es un diferenciador. Aquí nos dimos a la tarea de ya subir una mayor cantidad de información. Aquí subimos los artículos, los libros que nos mandó Paula y desde allí se comienza a generar esta suerte de oportunidad de personalizar la herramienta a partir de los textos que nosotros fuimos subiendo. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a comenzar a desarrollar esta información? En primer lugar, vamos a tener la oportunidad de señalarle que parece que si bien es cierto, yo tengo la cantidad de fuentes ya suficiente, 5, 10, 15 que pueden estar relacionadas con algún tipo de asignatura que ya tiene determinada la cantidad de fuentes a comentar, a resolver, nosotros como docentes podríamos pedirle a la propia herramienta
que nos pueda recomendar más herramientas, más fuentes. Pueden ser textos, pueden ser videos, pueden ser en el fondo de los más distintos formatos. Y yo le puedo orientar respecto de qué tema es el que quiero buscar. Pero yo voy a tener siempre la posibilidad de decir, mira, no me gustan. Por lo tanto, no los voy a integrar a esta herramienta, a este libro o a este notebook que en el fondo está funcionando y corriendo con estos modelos de lenguaje y con inteligencia artificial. Y también yo le puedo decir, mira, en realidad no tengo claro qué busco. Dame ideas, dame opciones para yo también seguir teniendo el control de estas fuentes. Esa es la primera ventaja que nos ofrece, que no encontramos en el resto de las herramientas. Y aquí voy a ofrecerles una suerte de distintas opciones respecto de ir personalizando los requerimientos que uno le puede hacer. Por ejemplo, yo le puedo pedir que se generen audios, podcasts. Pueden ser resúmenes del libro o pueden ser discusiones temáticas focalizadas en algún ámbito conceptual de los más diversos libros que allí, o textos o videos que yo les he subido. Esto es lo que nos recomienda o que nos indica la herramienta al momento de abrir, por ejemplo, esta opción de crear un audio. ¿Qué nos dice? Cosas que tú podrías probar. Céntrate en una fuente específica, yo le estoy diciendo a la máquina, para que me explique esa fuente, o céntrate en un tema específico que recorre distintas fuentes. Oriéntate en una audiencia, háblale a alguien acerca de alguno de estos temas. Esas son como orientaciones que nos va dando. Actualmente nos permite elegir el idioma. Antes era como por defecto en inglés. Ahora podemos elegir en una serie de idiomas para ir generando estos podcasts muy útiles, muy recomendados. Y allí, en el ejemplo que les acabo de mandar, generé varios con el objeto de que ustedes puedan ver que hay algunos de muy larga duración, 28 minutos, y otros de corta duración, 5 minutos. Uno puede determinar, y también fíjense que saluda a los estudiantes. Hola, estudiante de Universidad de las Américas, de Trabajo Social. Hoy nos vamos a enfocar en. ¿Y cuál ha sido la gracia de todo este tiempo de conocer ya Notebook LM? Es que podemos ir dando cuenta de que efectivamente ha logrado un control de alucinación efectivo. Y por esa razón, en el fondo, ustedes son los invitados acá a que puedan evaluarlo ustedes con un tema que ustedes conocen, que saben, para que efectivamente puedan decir, ¿sabes que está correcto? Lo voy a poner al servicio del estudiante. Porque recuerden que cuando estamos trabajando nosotros como profesionales respecto de un tema, nosotros seguramente ya sabemos del tema y podemos cuestionar o validar o invalidar algo. Pero si vamos a entregar algo al servicio del estudiante, tenemos que ser responsables respecto de qué es aquello que vamos a poner a disposición de nuestros estudiantes. Entonces aquí estamos invitados a tener el control de las fuentes y de los productos que van a ir saliendo de esta herramienta. Aquí hice un ejemplo, porque a veces uno dice, ya, pero puedo hacer audios, puedo presionar un clic y se va a hacer uno. Si yo no le doy una orden de trabajo, haciéndole un clic, se va a crear un audio, pero se va a crear con las reglas propias que el Notebook LM determine, que generalmente es tratar de hacer un resumen de todo lo que hay ahí. Va a tratar de abarcarlo todo, pero como ustedes saben, cuando se abarca todo, finalmente es como muy superficial. Fíjense en este mensaje que yo le indiqué acá al momento de decir, haz un resumen de audio. Céntrate en el texto. Y ahí le di ya uno de los textos que me compartió la directora. Explica y debate sus principales ideas de manera clara, reflexiva, orientada específicamente a estudiantes de trabajo social de Universidad de las Américas. Con eso yo ya le estoy indicando que debe mencionarlos. Hola, estudiantes de Universidad de las Américas. Uno aquí no está escribiendo el guión, está diciéndole, es como que si le dijera al periodista, mira, quiero que hables de esto y saluda a la audiencia y estos son los que van a escucharte. El podcast debe abrir un espacio de diálogo académico sobre el sentido, reconfigurar la profesión en América Latina, y ahí le nombro una serie de temáticas en los que tiene que abordar. Formula preguntas que inviten a la reflexión colectiva de los estudiantes con ejemplos, bla, 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 en la formación y en la práctica futura. Y al momento de crearlo, yo le puedo decir, quiero uno corto, quiero uno extenso, quiero uno medio y quiero en el qué idioma. Ya esa es la oportunidad que me da ahora.
Entonces nosotros podemos ir inclusive determinando estas características del audio. También podemos, como les señalaba, simplemente, si nos da la flojera o no flojera, sino que quiero explorar qué es capaz de hacer clic en cada uno de estos botones que genere el audio, que genere el video, que genere el mapa, que genere el informe, el resumen, y se va a generar. Y la gracia es que los estudiantes también pueden seguir generándolo, ¿ya? Ese en el fondo también es como entender que esto es algo dinámico. Y aquí fíjense que le di otra orden de trabajo. Le dije, explica de manera detallada todos los contenidos del texto, considera que este audio será usado para estudiar, comprender en profundidad el texto, háblale a los estudiantes de trabajo social de Universidad de las Américas, Chile, motívalos a indagar, sé muy preciso con lo que señales del texto. En el fondo que no vaya a salir a otros elementos y aquí es donde uno dice, yo puedo decirle cuál es el texto, pero si estoy trabajando en este caso, como ustedes pueden ver allí, con uno solo, entonces no es necesario precisárselo. Y aquí algo más breve. Céntrate solo en destacar una lista de razones por las cuales este texto es necesario de leer en carrera de trabajo social. Interpela y dirígete a los estudiantes de trabajo social de Universidad de las Américas. También le puedo ir orientando este tipo de tareas. Pienso, por ejemplo, no sé si ustedes trabajan con aulas virtuales, pero una forma de enriquecer y poblar aulas virtuales con este tipo de herramientas es muy óptimo. En UDLA ya hay proyectos que se están llevando a cabo con esto. Ya hay institutos que están trabajando, proyectos financiados inclusive por innovación, con audios de Notebook LM para enriquecer las aulas virtuales semana a semana con este tipo de determinaciones, con este tipo de focos. Si tienen alguna duda, consulta, no sé si ya lo habían utilizado, me van levantando la mano, van comentando. Bien, la gracia de Notebook LM es que hasta hace poco tiempo uno lo hacía y lo podía usar uno nomás, pero se ha ido abriendo, se ha ido dando la posibilidad de que puede uno compartirlo y eso ya es lo que le da esta usabilidad didáctica desde una asignatura hacia el resto de los usuarios posibles, estudiantes u otras personas que lo quieran utilizar. Cuando lo pensamos desde Google, Google ha estado enfocado en señalar que esta es una herramienta muy, muy útil, no solo para estudiar, sino que también para profesionales que sistematizan información. Y ustedes son una carrera, una profesión que vive de sistematizar información. Entonces también pueden pensar esta herramienta desde esa perspectiva. No solamente quiero que mi estudiante aprenda algo, sino que quiero que mi estudiante desarrolle una habilidad para que de aquí se vaya con una competencia en la que puede usar la tecnología al servicio de su propia profesión. ¿Ya? Entonces también esa es algo colateral que también lo debemos evaluar. No he visto y no ha hecho ejemplos Google con la carrera, pero sí lo hace permanentemente con los abogados, con los periodistas mucho y con profesores también. Entonces podemos compartir y podemos ir decidiendo dependiendo de qué características sea nuestra cuenta, podemos tomar más decisiones. Cuando la cuenta es gratuita, no te da tantas opciones, pero cuando la cuenta es de pago, te puede decir compartir solo el chat, compartir una parte, compartir el audio, compartir todo el cuaderno. Cuando es gratuita, generalmente te permite compartirlo todo, completo. Y ahí te da opciones para configurar también el chat. Poder configurar su estilo, analista, guía, personalizado, elegir la longitud de las respuestas, si quieres que actúe casi como pregunta-respuesta breve o se vaya extendiendo y que pueda ir profundizando, interpelando y también uno puede decirle diálogo socrático. El diálogo socrático, bueno, yo soy profe de historia, el diálogo socrático uno lo estudia desde la perspectiva de la historia, no sé si ustedes también lo estudian, pero el diálogo socrático se ha puesto muy de moda, porque la fórmula en la que podemos usar la herramienta de IA para aprender es instruir que la IA se comporte a través de diálogo socrático, que en el fondo haga preguntas, no que solo responda a preguntas, haga preguntas y que se actúe como de una manera con iniciativa frente al que lo está usando. Esto también lo podemos configurar en este tipo de herramienta. Entonces, con esto espero ir yo convenciéndolos de que cuando desarrollen esta breve, breve evidencia de que algo aprendieron y que les parece interesante esto que hemos estado revisando, convencerlos de que efectivamente esta es una de las herramientas más recomendadas para poder hacer un ejercicio real, empírico, que les sirva a ustedes si es que hacen clase y si es que no hacen clase, que les sirva para sus fines relacionados con gestión de información. Aquí también te sigue indicando, define tu estilo de conversación.
dar ejemplos, elegir las longitudes relacionadas con las respuestas. Esta es una de las últimas innovaciones de Notebook LM, que también se puede hacer videos. Cuando es última innovación, generalmente tiene menos control que las innovaciones pasadas. Por ejemplo, hoy en día podemos controlar muy, muy, muy profundamente los podcasts. Este diálogo donde se ponen dos o tres periodistas a hablar acerca de un texto, a comentarlo, a explicarlo y hacer lo que nosotros le digamos que hagan con el texto. Y en el caso de estos videos, son más recientes. Tenemos también la posibilidad de configurarlos, pero con menos opciones de todo este abanico. Y aquí, por ejemplo, le indiqué que identificara la temática central que se visualizaba en el conjunto de documentos y la explicara. Vamos a escuchar solamente 2 segundos para que ustedes puedan ver de qué se trata. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la investigación social. Y aquí, desde el vamos, hay un choque de titanes. Dos maneras muy, pero muy distintas de ver el mundo. Y objetiva. Busca encontrar las leyes ocultas del comportamiento social, casi como si fuéramos una ciencia natural. Todo se reduce a una cosa: medir, contar y, por supuesto, sacar estadísticas. Y para hacer esto, tienen su caja de herramientas, claro. Las encuestas, los cuestionarios, seguro alguna vez llenaron uno. Con eso juntan muchísima, pero muchísima información. Luego, la magia de la estadística encuentra los patrones. Y con algo llamado muestreo probabilístico, intentan que lo que descubren en un grupito de gente valga para todo el mundo. ¡Casi nada! Pero acá viene el truco, el paso clave. ¿Cómo contás algo como no sé, la felicidad o la pobreza? No se puede, así nomás. Lo que hacen es convertir esas ideas gigantes y complejas en algo que sí se puede medir. A eso le llaman variables. De repente, la inteligencia se convierte en un puntaje en un test. Es un cambio fundamental. Y ojo, no todas estas variables son iguales. Algunas son súper simples, como el género. Solo te ponen en una cajita, masculino o femenino. Esas son las nominales. Otras, las ordinales, ya tienen un orden, como el nivel de estudios. Secundaria es persona. Veo un dato, un número que puedo meter en una tabla, o veo a un sujeto, a alguien con su propia historia, su propio saber, su propia capacidad de actuar. La salida a este laberinto podría ser algo llamado relativismo metodológico. Con eso simplemente queremos mostrar que es un ejemplo, que podemos juzgar, que estamos invitados, como les he señalado, a interpelar y no sé si todos ustedes estuvieron presentes la semana pasada, pero este es el lugar donde uno los puede crear, Notebook LM, y puede comenzar simplemente esta interacción a partir de la selección de las fuentes y de ir explorando todo este conjunto de baterías de herramientas didácticas en favor de la comprensión desde las diversas perspectivas que nos ofrece acá: resúmenes, guías de estudio, preguntas frecuentes, cronologías, el video, el audio, el mapa mental. Y el video, o sea, el audio, como les señalaba, yo lo puedo simplemente pedir que lo haga al antojo de la máquina o personalizar. Y ahí es donde está nuestra creatividad, nuestra intención, o ya ofrecerle al estudiante, inclusive si nosotros dejamos esto al arbitrio del estudiante, que también es una oportunidad didáctica, que él sea el que haga este ejercicio de ir generando más información y que nosotros seamos los que curamos o los que determinamos las fuentes básicas a partir de las cuales se va a generar esta caja de chat, ya es un aporte respecto del control de alucinación, respecto del control de la fuente. Entonces, estos fueron los ejercicios que fuimos creando y allí en el chat les acabo de compartir algunas de estas herramientas. ¿Alguna duda, consulta al respecto de este tema? ¿Están Hola, convencidos ya que sí? hola, por acá ya está Navalón. Un gusto, Ana. Yo tenía Hola. una inquietud. ¿Esta guía sirve para traducir artículos que estén en inglés al español cuando uno los mandan revisar algunos artículos? ¿Servirá o no? La que tiene en este minuto mayor cantidad de token de ingreso y de salida es Gemini, no ChatGPT, porque ahí andas tú tratando de ver que es algo muy extenso, me imagino. Mejor hazlo por Gemini Ya, y que te lo perfecto, vaya sí. haciendo, Si un sí, y que te colega lo lo vaya hizo por haciendo por ahí y resultó. Sí, pero la razón de Gemini es que lo puede llegar a procesar una mayor cantidad de información, tanto de ingreso como de salida.
Y lo otro es ponerlo en el modo agente. Y en el modo agente, que se demora mucho más rato, que tú lo dejas trabajando y después vuelves a revisar en qué quedó, también es mucho más preciso. Pero si tú lo quieres con algo con rapidez, no va a resultar. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Seguimos a la otra? Aquí ya pasamos a esta que estamos comentando, a Gemini. Gemini sigue siendo una herramienta de Google y cuando uno comienza a interactuar con Gemini, al subir un PDF, cualquiera, lo primero que te va a ofrecer es generar un resumen de audio. Cuando tienes cuenta gratuita, te va a permitir uno cada cierta cantidad de horas. Una cuenta de pago te lo va a permitir ilimitadamente. Y esto es algo que hace tanto Gemini como Notebook LM. La gracia de Notebook LM es que eso forma parte de la interacción y que tú puedes tener mucho más control de qué se trata ese resumen de audio. Acá toma la decisión exactamente Gemini, porque apunta a realizar un resumen. En el fondo aquí yo no tengo la posibilidad de decirle de qué quiero que se trate ese resumen de audio, sino que yo le subo el texto y allí va a resumir con las reglas que la herramienta determina. Esa es la diferencia en el fondo. También Gemini me va a dar opciones si yo quiero trabajar en algo que se llama o pizarra o lienzo o Canva, o también optar al tema del aprendizaje guiado. El aprendizaje guiado ha sido una fórmula que ha estado siendo integrada últimamente en las distintas herramientas de IA y que significa que el dueño de estas herramientas, el programador original, la empresa, le ha asociado un comportamiento de tutoría. Esto ya lo tenemos nativo en ChatGPT y lo tenemos también en Gemini, que en el fondo le atribuye el rol de que no responde preguntas como el almanaque de la verdad, sino que en realidad actúa con este diálogo socrático que les comentaba hace un momento para poder ir aprendiendo acerca del tema del libro que nosotros le hemos subido o que le hemos propuesto comentar. Aquellas herramientas de IA que me permiten subir información y mientras más información me permita subir y que aquella interacción se va a producir a partir de lo que yo estoy determinando, me va o me debería dar más confianza que aquella que simplemente tengo la opción de hablar, comentar o que yo la use sin previamente haber indicado cuál va a ser la fuente a partir de la cual se va a producir el diálogo. Gemini, en este minuto, es la que mayor cantidad de opciones está dando respecto de diversas funciones. Creación de imagen, creación de video. Cuando tú tienes cuenta de gratuita, no todo eso lo ves en esta función, lo tienes que a veces ir a buscar a otros lugares que lo vamos a revisar posteriormente. Pero esta es la versión que nos ofrece como anidada todo el conjunto de elementos que nos está entregando y que se van surgiendo últimamente. De hecho, la última actualización que acaba de hacer Google es su generación de imagen con una alta capacidad de edición. Y cada elemento que van generando ellos lo van anidando acá en Gemini. Cuando está gratuito, no aparece de inmediato. Esa es la característica tanto de ChatGPT como de Gemini. Pero posteriormente todo es liberado para todas las cuentas. ¿Cuál es la gracia que nos ofrece Gemini y que no nos ofrece de una manera tan correcta y oportuna ChatGPT? Que nos da la oportunidad de subirle un texto, como en este caso le subí uno de los documentos que me envió la directora, y creando indicaciones concretas, como por ejemplo indicarle que haga una web estética con esta información, que no entregue gráficos, le digo allí, porque a veces cuando se ponen a hacer gráficos, como que no es tan asertivo, y que más bien se centre en una explicación de carácter conceptual que yo pueda ir navegando. ¿Qué es lo que hace Gemini? Toma el texto, comienza a generarse allí en el formato de código. Para los que no sabemos código, lo vemos ahí fluir, surgir y reproducirse. Y posteriormente nos entrega que el producto que nosotros solicitamos. El producto puede ser una infografía, una página web, puede ser una aplicación. Y eso lo está haciendo bastante bien Gemini en todas las cuentas de pago y gratuitas también. Entonces, dependiendo de la indicación que uno le pueda entregar, es lo que Gemini después te va a proveer de manera visual, porque uno
En el fondo, si fuera programador, usaría el código y lo llevaría a otro lugar y lo instalaría en otra parte, pero uno en realidad puede ir usando estas piezas como también herramientas didácticas, como materiales de aprendizaje, si lo pensamos desde la perspectiva del aprendizaje. Entonces, ir estructurando distintas visualizaciones que pueden llegar a ser útiles desde la perspectiva didáctica. Infografías, páginas web. La diferencia entre infografía y página web es que la infografía te la entrega de manera estática, mientras que la página web tú puedes ir navegando en ella. Así que esas son las primeras versiones que vamos a comentar y ahora vamos a continuar con la presentación en la que quedamos la semana pasada. Habíamos estado revisando un conjunto de situaciones complejas, habíamos estado revisando un conjunto de temáticas que podrían inclusive hacernos dudar respecto de si es bueno o malo integrar la IA en contextos educativos, en contextos de enseñanza, de aprendizaje. Y aquí queda la pregunta para la dirección de escuela, para el comité curricular, para cada uno de los docentes, para rectoría, para la vicerrectoría académica, sobre qué vamos a hacer, aceptar o prohibir, llenarnos de cámara para poder evitar que los alumnos copien o estudiantes copien inclusive en la sala de clase o saquen su celular y respondan con él alguna evaluación, o darle el paso y permitir esta herramienta. ¿Cuáles son los criterios para los cuales nosotros vamos a ir observando si algo sirve o no sirve? Algo que ya hemos ido adelantando. Nosotros debemos cuestionar si la herramienta me permite personalizar, me permite seleccionar y validar fuentes, me permite asignar un rol, un perfil de cargo le llamo yo, en el sentido de que uno puede precisar con detalle qué es lo que va a hacer la herramienta, si es capaz de ejecutar tareas de carácter complejo, de análisis o de cruce de información o de entrega de algún producto que requería no solamente apelar a un contenido concreto, sino que a una interrelación de contenidos, si acepta o no acepta correcciones y si puedo yo convertirlo en un asistente o un tutor. Estas son los requerimientos que yo aconsejo hacer a las herramientas para saber si van a servir o no para los fines que andamos buscando. Y a partir de la aplicación de esto es que emergen estas herramientas que hemos ido comentando como óptimas desde la perspectiva en que logran responder positivamente a la mayoría de estos requerimientos. Ustedes pueden estar ubicados en alguna parte de toda esta secuencia y los invito a que puedan determinar en cuál de ellas están. Están interactuando, están solicitando, están haciendo preguntas, están creando ya flujos múltiples entre asistentes, agentes, creando bots, creando GPTs, creando gemas, o en cuál de ellas se ubican. Así que ustedes ahí están invitados a que puedan identificar cuál ha sido su interacción con la inteligencia artificial o ninguna, para que podamos también tenerlo en consideración y que con ello podamos ir avanzando. Si nosotros estamos en una etapa inicial, seguramente estamos utilizando la IA en algunas de estas cajitas, ventanas de diálogo, que son la inicial, la básica, que te permite simplemente hacer una pregunta, hacer algún requerimiento, probar si está sirviendo o no para los fines que estamos buscando, esta traducción u otras tareas. Las más comunes, Cloud, Copiloto de Microsoft, Gemini y ChatGPT. Los primeros acercamientos suelen ser a través de estas cajitas. Y cada uno tiene potencialidades, la mayoría de ellas se relaciona con alguna gran empresa tecnológica que adicionó elementos de inteligencia artificial, a diferencia de ChatGPT, que es algo nuevo, que emerge y que empieza a competir en estas empresas tecnológicas que buscan en el fondo posicionarse, todas ellas al principio con redacción, números, código y algunas de ellas con la posibilidad de personalizar. Y aquí es donde ya se va restringiendo bastante el tema de cuáles son las que nos permiten tener un mayor control sobre la herramienta y sobre lo que nosotros queremos. Si la vamos a instalar de manera institucional como parte de lo educativo, estas ya son herramientas que finalmente nos permiten crear estos asistentes para los docentes, para los estudiantes, para los diseñadores curriculares. ChatGPT, GPTs y proyectos. En cloud, crear proyectos.
En Gemini, crear gemas. En Microsoft, crear agentes. Y en Poe, crear bots. Hay distintas escuelas en UDLA que han estado también explorando estas herramientas y creando ya asistentes para poder evaluar si son escalables, si es posible, si es muy caro o si en realidad están teniendo las funciones que se esperaban. Entonces, a partir de ello es que nosotros vamos a entender a la inteligencia artificial ya con estos tres roles. ¿Colabora con nosotros? ¿Nos enseña algo o actúa como un personaje? ¿Qué puede hacer la IA por el estudiante? Generar esquemas, ser tutor, corregir redacciones, simular contextos, apoyar en el estudio autónomo y hacer simulaciones de evaluaciones. Todas estas herramientas que hemos estado comentando logran hacer aquello. Notebook LM, Gemini, ChatGPT en distintas dimensiones logran ponerse al servicio del estudiante y nosotros podríamos instar de alguna manera que se ponga al servicio y que no sea simplemente casi como una utilización en la que el estudiante está haciendo algo negativo o malo que pueda llegar a ser condenable porque se está saltando alguna regla o porque no pidió la autorización correspondiente. En el ámbito educativo, debemos entonces aprender a seleccionar las herramientas. Nosotros, autoridades, ustedes, la dirección de escuela, sobre todo el comité curricular, tiene un rol. Recuerden siempre cuando estemos seleccionando la herramienta, seleccionando algo para recomendar, que es necesario advertir los posibles errores que puedan existir. La mayoría de las instituciones que integra esto ya de una manera formal hace firmar inclusive un contrato donde indica casi el mismo mensaje que uno ve abajito de ChatGPT, que dice que la IA puede cometer errores y debe y requiere ser verificado siempre. ¿Ya? Para que el estudiante no diga, ah, me lo respondió y esto lo saqué de la herramienta que me recomendó la directora de escuela. Debemos tener en consideración que si bien algunas de estas herramientas han logrado un alto nivel de control de alucinación, ninguna de ellas lo ha logrado llevar a cero y nunca lo va a lograr. Me gusta mucho una frase que señala Atkinson en una de las entrevistas que le hicimos, donde dice, nunca lo va a lograr si es que estamos trabajando con IA generativa, que es la que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque el comportamiento propio de la IA generativa que estamos accediendo y que estamos usando es la predicción del próximo token, de la próxima palabra, de la próxima frase. Por tanto, eso requiere un ámbito de creatividad o cuando se equivoca le llamamos alucinación. Entonces, tenemos que tener en consideración que debemos elegir la mejor, pero aunque elijamos la mejor, no va a reducir el riesgo de error a cero, ¿ya? Sí debemos tener la elección de esta herramienta. Mientras mayor control de fuente nos permita hacer, debemos saber que va a ser mejor para los fines educativos. Si es que está entrenada con foco en el aprendizaje, como lo está Notebook LM, como lo está el modelo de estudiar y aprender de ChatGPT, como está ese módulo de estudiar y aprender de Gemini, va a tener mejor rendimiento en el aprendizaje que aquellas que están entrenadas así de manera azarosa o general. Y por supuesto, mientras podemos controlar el comportamiento, nos va a permitir finalmente restringir los problemas. ¿Cuál va a ser el principal desafío para ustedes, como escuela, como dirección de escuela, como comité curricular fundamentalmente? Avanzar hacia una tarea donde hay acuerdo ya, donde hay acuerdo en la literatura sobre ella en educación superior y también escolar, que es, si ustedes tuvieran que decidir un paso hacia dónde dirigirse, ese paso debería partir con diagnosticar las evaluaciones. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones que tienen que están poniendo en riesgo el aprendizaje del estudiante y que están abriendo la puerta para el fraude, para la trampa, porque no son auténticas? ¿A qué se refiere la evaluación auténtica? Nuestro modelo educativo habla de la evaluación auténtica desde el 2014, pero es muy complejo que una institución completa o una carrera completa tenga solo evaluaciones auténticas. Así que seguramente también es un desafío para ustedes. Ahí después nos puede comentar si lo es o ya dejó de ser la directora este tema. ¿Qué significa? Los procedimientos, los instrumentos, los protocolos. Si ustedes llegan a tener la duda de si el estudiante es capaz de cortar y pegar, hacerle una solicitud a la IA, integrar una respuesta y entregarla, si es que está allí la duda, usted tiene que saber que ahí a esa evaluación le falta algo de evaluación auténtica.
que en el fondo el estudiante pueda usar la IA, pueda usar la herramienta que tenga disponible y que exista en el momento correspondiente, pero que de todos modos tenga que efectivamente demostrar la adquisición del aprendizaje y que tenga que dar cuenta que usó las múltiples herramientas disponibles, pero a la vez desarrolló el aprendizaje. Es muy complejo y esa es una de las principales tareas que tienen todas las instituciones educativas en el mundo. ¿Ya? Vamos a entender que buscamos ahora la IA con propósito didáctico. En el fondo, traer la IA y ahora nosotros abrirle la puerta, sabemos que entró en muchos casos sin que se le diera la autorización, pero buscar que convertirla como una herramienta enfocada en el aprendizaje, que tenga un rol en toda esta propuesta didáctica que vamos a diseñar para las asignaturas, que puede ser una, dos, tres propuestas didácticas o una gran propuesta didáctica que lleve a hitos y en el fondo comenzar a pensar la asignatura como eso, como que existe una propuesta didáctica que tiene metas formativas, que son los resultados de aprendizaje, donde la IA juega un rol en la mediación didáctica y que las distintas herramientas que yo puedo recomendar y que puede el estudiante elegir o quizás incluir otras más, están enfocadas en ese contexto de mediación didáctica, con el objeto de fomentar habilidades, desarrollar competencias. Y para ello vamos a entender que, como nos dice nuestro modelo educativo y como lo dicen los modelos educativos de todas las universidades en Chile, el estudiante está en el centro y la IA puede ir ocupando estos distintos escenarios. ¿Podemos entenderla como un tutor adicional al docente que ya está a cargo de la asignatura, que le ayuda al docente y que le ayuda al estudiante? Sí, hay herramientas que nos permiten configurarla como tutor. Y hay herramientas que han sido configuradas con el rol de tutor, como Notebook LM, como las que podemos configurar en POE, como los GPTs que podemos configurar como tutor. ¿Podemos configurarla como personaje de simulación? Sí. Basta con que nosotros le instruyamos una cierta característica y personalidad para que pueda el estudiante comenzar este diálogo de formación, no es el lugar donde el individuo me está dando una respuesta porque él se está comportando inclusive como aquel que puede tensionar o poner en jaque al estudiante y allí le estamos dando nosotros el rol de simulación. Podemos considerarla como un tutor de desarrollo de habilidades. En el fondo, le enseño a investigar, le enseño a hacer un proyecto de lo que ustedes desarrollen en su disciplina, en su profesión. Podemos convertirlo en esta etapa de resolución de problemas con desafíos y proyectos. Aquí hay una de las facultades de la UDLA, tiene asistentes que lo que generan son problemas, casos, semana a semana. Generan casos y los estudiantes van tomándolo, resolviéndolo y luego el asistente se los corrige o les recomienda nuevas oportunidades, nuevas salidas y forma parte en el fondo de esto en vez de que una persona en particular esté generando casos, generar un asistente que generen casos diversos para ponerlos en el fondo en una transición didáctica. Y una de las herramientas que están más recomendadas actualmente, no es nueva la metodología, pero se viene a insertar de una manera muy pertinente, la creación de portafolios con evidencias de aprendizaje entendidos como una secuencia de aprendizaje. Por lo tanto, se va a enriquecer la experiencia, el aprendizaje, la motivación, al menos esa es la expectativa que se tiene, y allí uno dice, mira, aquí voy a integrar IA. Aquí los ejemplos que pusimos en todos ellos podríamos integrar IA, pero no se trata de que nosotros ahora no vamos a mover un paso didáctico sin integrar IA. Ahí por eso es que es importante la decisión que tome la dirección de escuela, el comité curricular, para decir, mira, voy a integrar IA en este lugar. O en algunas asignaturas los voy a llevar hacia todos los elementos posibles. Y en este contexto, el docente adquiere, asume, se le asigna un rol que va más allá de lo tradicional. Tiene que poder ser capaz de orientar, advertir problemas. Una de las principales tareas que se les da a las escuelas, a las instituciones que van a integrar IA, se les indica que deben partir por abordar en un par de clases todos los problemas posibles que tiene que ver, que podrían suscitarse al momento de usar IA. Como lo hicimos en la primera sesión, revisar errores, alucinaciones, sesgos, casos reales, casos críticos, casos donde las personas tuvieron que pagar porque
También se llevó a un extremo donde la alucinación de un asistente condujo a una problemática legal, o sea, forma parte también esto el orientar, el advertir los posibles problemas. Modelar con el ejemplo, por supuesto. Imagínense un profesor entregando rúbricas hechas con IA, mal calibradas, mal hechas, mal diseñadas, materiales de aprendizaje erróneos, no revisados, no validados. Entonces también hay que modelar con el ejemplo, usar las herramientas para abordar contenidos, legitimar esta posibilidad, usar las mismas Notebook LM, Gemini, Claude, ChatGPT como parte del proceso formativo y poder darle en el fondo abrirle la puerta de una manera eh, regulada y orientada por parte del docente. Y por supuesto, la meta máxima, evaluación para el aprendizaje. En el fondo, la evaluación no episódica, la evaluación no punitiva, la evaluación que tiene que conllevar una serie de elementos, que aquí lo vamos a graficar como una propuesta. Aquí volvemos a pensar en estas herramientas, ahora poniendo allí el dibujito inclusive del logo, las herramientas las herramientas de IA al servicio de una propuesta didáctica. Imaginemos aquí cualquier asignatura o cualquier unidad, cualquier tema, imagínense cualquiera de los hitos evaluativos que ustedes tienen en cualquiera de sus asignaturas y en ese contexto vamos a ver cómo la IA se transforma en un instrumento para el aprendizaje del estudiante con el desarrollo de infografías, que se las puedo proveer yo y les puedo dar la tarea que el estudiante genere infografías sobre su tema, no una serie de infografías, cada una de ellas con mayor desarrollo, con mayor contenido, que logre especificar, por ejemplo, no sé, en no más de 3 carillas el conjunto de elementos que está abordando, que genere test diagnósticos, los puedo generar yo como institución, como escuela, o le puedo instar al propio estudiante a que genere los test para poder evaluar su propio conocimiento, que sean test interactivos, por ejemplo, que puede quizás ser con temas relacionados a alternativas o no, pero que vaya mucho más allá de la alternativa. El Notebook LM insertado aquí dentro de esta propuesta como parte del proceso de aprendizaje, el tutor, la búsqueda en profundidad, entendiendo que esa búsqueda en profundidad es una de las que mayor control de alucinación tiene porque te va señalando, aquí tenemos ejemplos de ChatGPT, Gemini y también Perplexity, que nos permite hacer búsquedas en profundidad y que te señala la fuente que tú puedes ir a verificar y que la idea es que se vaya a verificar para poder tener esa información en el fondo validada y inclusive podemos generar un tutor de trabajos finales. Imagínense crear un tutor para cada una de las asignaturas cuyo objeto sea que el estudiante pueda resolver las dudas que tiene sobre la creación de este mismo proyecto final, sobre su trabajo, sobre su tesis, sobre su informe y que el objeto y la habilidad con la que esté cargado ese tutor final sea acompañar y ayudarle a desarrollar. En este caso aquí imaginamos que el producto final era un portafolio que tiene que contener piezas gráficas, reportes de búsqueda, esquemas, podcasts creados por el estudiante, capítulo, y este es uno de los fundamentales, capítulo donde se explica el uso de la IA y mecanismos de control de calidad de la información, que en el fondo el estudiante se pueda pronunciar cómo y por qué usó determinada herramienta y cómo logró verificar que aquello estaba correcto. Y también recomendado dentro de esta utilización didáctica de la IA, integrar dentro de los entregables que hacen los estudiantes también un video. Un video que tú determinarás si son 5 o 10 minutos, donde sea él o ellos los que aparezcan en el video explicando los hallazgos, las metodologías y los diversos componentes del portafolio y por supuesto cómo usaron la IA. Esto también implica tomar e integrar dentro de las asignaturas algo que ya está siendo utilizado, por ejemplo, con las revistas científicas. Las revistas que reciben artículos están integrando dentro de sus normas que cada vez que recepcionan un artículo, ese artículo debe tener en la parte de metodología la explicación de cómo usaron la IA y para qué, ¿ya? Y la verificación de que no fue utilizada en aquellos ámbitos donde está prohibido utilizarla. También tiene que haber un acto de fe en aquellos
puntos. Entonces, esto entendámoslo como una propuesta. Esto yo lo he visto en las más diversos colores, formas. Esta es la que a mí más me parece pertinente, la que más me hace sentido. Pero seguramente ustedes como dirección de escuela, como comité curricular, podrían o aumentar o disminuir este tipo de elementos para poder comenzar la integración didáctica de la inteligencia artificial a una más o a todas las asignaturas. Aquí yo les propongo ejercicios que ustedes pueden ir finalmente aplicando, como les señalaba en la primera clase, ideales que ustedes puedan tener allí a mano algún tipo de documento o artículos vinculados a alguna asignatura que les pueda ir permitiendo al menos dejar anotado o ensayar cómo es que esto resultaría en el ámbito de sus propias disciplinas. Yo les voy a hablar desde la mía. Yo soy profesora de historia, aquí lo pensé desde un tema, la Guerra del Pacífico. Ahí tengo un libro, tengo uno escrito por mí, uno escrito por el propio individuo que está siendo estudiado, en este caso José Francisco Vergara, sus cartas. ¿Y qué es lo que nosotros enfrentamos desde mi propia disciplina? La historia se entiende desde hechos, conceptos, procesos, habilidades, procedimientos, causas, consecuencias, competencias, métodos, y la tecnología es uno solo. La tecnología del momento, la que esté vigente, y en este minuto, para mí, las tres más recomendadas siguen siendo estas, ¿ya? Por el control de alucinación, por el control de fuente, por la capacidad de adaptarse a los requerimientos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Que ustedes, como docentes individuales, como comité curricular, como dirección de escuela, puedan plantearse cuáles son aquellos temas que los convocan desde la disciplina, desde la profesión. ¿Cuál será la mejor herramienta? ¿Servirá esta para ustedes o en realidad no? Porque aquellas carreras que son más numéricas buscan otro tipo de herramientas que hagan una mixtura entre lo generativo y lo predictivo, ¿ya? Pero ustedes, seguramente quizás ustedes tienen algo también de números. Entonces ahí tienen que evaluar qué es lo que será mejor para sus propias temáticas. Como la mía está llena de temáticas de letras, de narrativa, estas son suficientes. Y por supuesto la Notebook LM con todo el enriquecimiento que tiene. ¿Y por qué yo puedo dar cuenta de esto? Porque la he puesto a prueba, todas las pongo a prueba en realidad, con un tema que a mí me hace mucho sentido, que yo puedo controlar y yo puedo llegar a decir, está correcto, tiene buen funcionamiento. No así, yo podría llegar a señalar de esta de DeepSeek, estas chinas tienen muy poco control de alucinación, no tienen quizás para temas muy básicos o para estos usos que le hacen las empresas para responder los bots de WhatsApp. Creo que está teniendo buen comportamiento y es barata el uso de APIs, pero al menos para las temáticas que son o de historia de Chile o de historia local o de estas temáticas que son conflictivas hasta por ellos mismos, no tienen buen comportamiento en la actualidad. Bien, la búsqueda en profundidad me salté la parte del Notebook LM porque ya le hicimos el ejemplo con el tema de ustedes. La búsqueda en profundidad es una de las funciones que son más útiles para fines educativos, para fines de investigación, para fines relacionados con informe. Y aquí es donde debemos llegar a saber que cuando damos una tarea breve, corta, de temas relacionados con buscar información, están al borde de un clic, ¿ya? Y si está bien hecha la consulta, esto puede llegar a ser muy preciso en muy poco tiempo. Entonces, mandar a hacer una tarea evaluada con alto porcentaje, con estas características, solo como muy individualizada esa tarea, no tiene sentido, desde la perspectiva en que ya es posible hacerla al borde de un clic. Más aún, las pruebas con alternativa. Las pruebas con alternativas al borde de un clic tienen un 99% de probabilidad de que la IA las responda de manera correcta. Tanto es así que la IA es capaz de responder de manera correcta los ingresos o sea, las pruebas estas de ingreso y selección universitaria o las pruebas de finalización de medicina, ¿ya? Entonces debemos saber aquello y desde esa perspectiva, entonces, estas búsquedas en profundidad, la forma de usarlas de manera óptima es integrarlas dentro de un circuito didáctico y que la tarea del estudiante sea la verificación, que la tarea del estudiante sea el uso de esta información para luego construir quizás algún guión,
algún guión que puede llegar a convertirse en algún video donde ellos sean los que tienen que explicar finalmente, pero esta es una de las herramientas más útiles, rápidas, para búsqueda de información. Esta es equivalente a lo que nos decía en la clase anterior, no sé si está presente el académico que nos comentaba en la clase anterior, es equivalente a lo que hace Perplexity como búsqueda. Perplexity fue una de las primeras. Google, cuando agregó esta función, se puso por encima porque Google es un monstruo muy, muy anterior que tiene también mucho acceso a distintas bases propias y del mundo. Acá tenemos un ejemplo de esto de la creación de piezas didácticas. Esto es solamente para que puedan ir imaginando cómo ustedes podrían hacer. Aquí, por ejemplo, se les indicó a Gemini que hiciera con una propuesta didáctica, con una guía de propuesta didáctica de la Guerra Fría, que hiciera una web. Yo hago web desde el año 2005 en adelante y créanme que nunca antes fue tan fácil hacer una web, porque ahora efectivamente con lenguaje natural tú puedes generar una web de contenido y muchas web con libros, con textos, con ideas. Por ejemplo, lo voy a hacer correr. Esta es la diferencia de cuando uno crea una web a que crea una infografía, que la web finalmente es dinámica y uno puede seguir profundizando y en la medida que tengas imaginación y tiempo para ir curando el contenido, se puede ir dinamizando este a lo largo de las distintas pestañas. En el fondo, esto es parecido a una infografía, pero de característica dinámica. Acá tenemos test. Esto también es algo súper útil. Esto al principio era posible de hacer, la primera que lo sacó, la primera herramienta que sacó esta función era Cloud, ¿ya? Que le llamó artefactos. Y hoy en día, con el desarrollo de Gemini, dejó atrás a Cloud. ¿Por qué? Porque Gemini, aquí mira, imagínense, le subí el libro completo. Este libro. Le subí este libro completo. Y fue capaz de procesarlo, de explicarlo. Uno puede ver ahí en donde qué es lo que hizo, qué es lo que tomó. Uno puede revisar cuál es en el fondo, el análisis que ha desarrollado acerca del texto que yo les he subido y luego hacer la pieza didáctica. ¿Qué tarea le he dado acá? Le subo el libro completo. Soporta correctamente hasta 500 páginas, es el que más soporta. Le dije, crea un test interactivo que permita evaluar y aprender sobre la vida y obra de José Francisco Vergara. Debe ser dinámico, indicar si es correcta la respuesta. Y ahí, bueno, era un poco más largo que decía algo así como, no solamente indica cuando está correcto, sino que indícale cuál es, cómo puede seguir profundizando, anímalo a profundizar más y que sirva en el fondo este test para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, usar este tipo de test no como una evaluación final terminal, sino que como una forma de seguir aportando al conocimiento de algo que me pueda permitir finalmente abarcar la comprensión profunda y el desarrollo de alguna habilidad. Ese es un ejemplo. Podemos hacer piezas didácticas, web, test interactivos. Aquí creo que este viene con, sí, este viene con video. Aquí hice otro test. Aquí yo le subí una propuesta didáctica relacionada con el siglo XX y le pedí que lo convirtiera en test interactivo, pero que le agregara audio, que le agregara más profundización, porque uno aquí en esta cosita de abajo, donde hay unos tres puntitos como estrellita, puede seguir complejizando el producto que ha generado. Y estos se llaman ya aplicaciones. Ya lo voy a hacer correr para que puedan tener una idea. Ahí, por ejemplo, se va presionando, ya la respuesta fue correcta, la respuesta ahí fue incorrecta, te da una profundización, te permite ahí ir a escuchar un podcast sobre ese tema o ampliar. Ahí lo puse en rápido, pero en el fondo la idea es como entender ahora los test evaluativos no como punitivos terminales, sino que como una oportunidad que al alumno le permite ir sabiendo qué tanto sabe para poder seguir profundizando. Y la gracia es que esto lo puede crear el propio alumno y lo puede crear también desde la escuela, ¿ya? Entonces, estas son posibilidades que nos va abriendo y nos va generando Gemini. Aquí que le dije, también al libro de José Francisco Vergara, aquí le dije, a partir del libro, crea una infografía.
que solo se centra en explicar quién fue el autor, sus principales acciones y obras en vida, fundación de Viña, Guerra del Pacífico, promoción del liberalismo, aborda sus orígenes, matrimonio, pensamiento. Le di un montón de acciones que deben ser visualizadas en la infografía. Característica de una infografía que es estática, que no me permite ir haciendo clic, profundizando, navegando, ¿ya? Pero en el fondo permite un nuevo acercamiento también hacia el conocimiento. Y aquí es donde ahora nos pasamos a ChatGPT. ChatGPT no solamente es la cajita donde le hacemos preguntitas. ChatGPT me permite hacer tutores, ChatGPT me permite hacer personajes, ChatGPT me permite hacer un tutor específico o uno de una habilidad. Y aquí son 3 ejemplos relacionados con el mismo tema y libro que veníamos hablando. Se pueden crear asistentes, tutores, personajes. Y en el fondo aquí el límite es tu propia imaginación. ¿Qué es lo que quieres y qué capacidad tienes para explicitar aquello que quieres? Y desde esta perspectiva entonces, y en el contexto escolar, universitario, estas son las 3 herramientas más los desarrollos propios e internos que pueda llegar a tener la propia institución. Actualmente UTLA está desarrollando asistentes. Es un trabajo largo, se van a focalizar primero en los estudiantes de primer año, se van a focalizar en las asignaturas críticas, en tutorías, asistentes que corren con ChatGPT, con Gemini, con Cloud, independiente de con quién corra. Finalmente es la función de tutoría y estar programado con los programas de asignatura, pero no va a estar enfocado a sus carreras en este caso. Entonces ahí la invitación es a que ustedes puedan ir identificando, ¿van a querer asistente? Acaban de abrir ahora me estaba reenviando también la jefa unos concursos que hay para crear este tipo de herramientas. Revísenlos, lo acaba de mandar la prorectoría. O sea, en el fondo, imagínense la cantidad de temas que podrían ustedes ahora optar para poder sistematizar esto, no solo como en herramientas gratuitas, que también eso siempre es posible, pero alguna con herramienta más controlada. ¿Cuál es la diferencia con herramienta controlada? Que ustedes pueden llegar a determinar, quiero cargar todas estas asignaturas, quiero cargarle estas funciones y tienen un mayor control de uso. En cambio, cuando ustedes orientan el uso de algo gratuito, no tienen el control de qué es lo que se hizo allí, de quiénes, cuánto la están usando. Entonces tenemos como simplemente orientar su uso, pero no tenemos la recepción de los indicadores. Cuando nosotros colocamos todas estas herramientas al servicio del aprendizaje y al servicio de la didáctica, podemos avanzar hacia la evaluación auténtica. En el fondo, usar la IA para retroalimentar, usar la IA para crear rúbricas que estén adaptadas, para crear simulaciones, para crear evaluaciones multimodales, texto, audio, video, y por supuesto llevar registros de todo lo que corresponde a la interacción con la inteligencia artificial. Cuando vamos a los ejemplos del mundo, esos registros o se generan porque tú tienes un sistema de registro o se generan porque tú le instas al estudiante que debe registrar cada una de las interacciones o al menos informar cómo es que se llevaron a cabo estas interacciones. Cuando pensamos ahora en el rol de ustedes, IA en el ámbito laboral, ustedes como diseñadores curriculares, me imagino que alguno de ustedes forma parte del comité curricular, o como administradores de la calidad, o como parte de la gestión académica, ya sea directiva o académica docente, o la misma directora de escuela aquí presente, también está al servicio de ustedes. Y cuando está al servicio de ustedes, yo los insto a tener esta metodología. Es la metodología que hemos aplicado en la misma universidad, es la metodología con la que hemos trabajado con Microsoft, es la metodología con la que hemos trabajado con OpenAI, que significa hacer pruebas de concepto. Yo me apropié de ese concepto, o sea, de esa fórmula de entender esta realidad, porque me parece súper pertinente, que en el fondo significa, pongamos a prueba una herramienta o alguno de estos agentes proveedores de IA y pongámosla en concreto a prueba en algo muy particular que nosotros podemos decir está bien o está mal, lo compramos, no lo compramos o finalmente lo rechazamos. Estas pruebas de concepto requieren conocimiento del proceso, requieren seleccionar información, requieren que seamos precisos en la instrucción y requieren que verifiquemos los resultados. Ejemplo, ¿para qué podría servirme? Para escribir programas de asignatura, para crear instrumentos de evaluación,
para redactar resultados de aprendizaje, para escribir, por ejemplo, informes de autoevaluación, para realizar las tareas diversas que realizan ustedes, desde redactar un correo electrónico. O sea, puede ir desde algo tan simple como redactar correo electrónico hasta algo tan complejo como crear un informe de autoevaluación o el informe correspondiente a una auditoría de ANECA. Entonces, cuando lo pensamos desde la perspectiva laboral, ya no estamos pensando en el estudiante, estamos pensando en ustedes, como personas que trabajan en una universidad y que pueden hacer distintas funciones, ya sea de la dirección de carrera, académico o directivo de la escuela. Se requiere conocer súper bien el proceso para hacer una prueba de concepto. ¿Por qué? Porque vamos a instruir un asistente, vamos a instruir una IA con una habilidad que nosotros vamos a determinar las reglas de ese juego, que seguramente no la inventan ustedes porque están determinados por el modelo educativo, por las restricciones que puedan estar institucionales, por las reglas propias, no sé. ¿Qué asistente hemos creado y con qué pusimos a prueba las pruebas de conceptos con Microsoft? Un asistente que crea programas de asignatura, un asistente que crea instrumentos de evaluación, un asistente que nos permite gestionar información para poder identificar los ejes vertebrales de los comentarios de los egresados como retroalimentación para el plan de estudio. En el fondo son los temas básicos que uno tiene como dirección de escuela o como equipo académico. Desde esta perspectiva, entonces, entendemos que la IA, cuando la pensamos desde ustedes, desde un docente, puede servir para diseñar el currículum, perfil, malla, programa, matriz, rúbricas, listas de cotejo, informes. Y también puede servirnos para pensar en nuestro rol de docente de qué vamos a hacer para entregarle a los estudiantes. Entregarle tutores, entregarle ejercicio, entregarles actividades, entregarle proyectos. Pero fíjense, aquí el rol está puesto en ustedes, no en el estudiante. Son complementarios los enfoques. Hay algunas instituciones que han dicho sí para la labor docente, no todavía para la labor del estudiante. La universidad nuestra, la UDLA, una vez que escribe el marco, abre la puerta a la reflexión. Está abierta la puerta para que ustedes puedan decidir hasta dónde vamos a llegar, con qué reglas vamos a trabajar y cuáles son las temáticas que vamos a abordar con inteligencia artificial. Entonces, está abierta la puerta, pero para que la decisión sea de ustedes. Y ahí es donde vamos perfilando finalmente que entendemos que la IA es mucho más que esta cajita de diálogo, que la podemos convertir en tutor porque guía el aprendizaje, en evaluador porque entrega feedback, en simulador porque recrea contextos, en planificador porque organiza sesiones, en asistente porque apoya la preparación docente, por ejemplo. Y aquí es donde subrayo el concepto de descriptor de cargo. Si ustedes van a cualquier tipo de talleres de IA, seguramente les van a decir, tienen que asignarle un rol. Yo les digo, ese rol tiene que ser tan detallado, preciso y específico como cuando usted contrata a alguien con descriptor de cargo. Si usted es capaz de describir ese ser humano que anda buscando y que seguramente no le van a dar más recursos para contratar, esa descripción es la que requiere la IA para funcionar correctamente. No basta con que yo le diga, eres experto construyendo rúbricas. Eso no sirve para nada. ¿Ya? Eres experto escribiendo programas de asignatura o corrigiendo pruebas. No, tiene que ser mucho, mucho más preciso. Y aquí es donde llegamos a algo que tradicionalmente es como el punto de partida, pero nosotros lo hemos ido ahora aletargando. ¿Debemos aprender a hacer prompt? ¿Debemos aprender ingeniería de prompt? Bueno, ahí es donde depende a quién escuchen, le van a decir que sí o que no. Yo digo que debemos aprender a dialogar con la máquina. Debemos aprender a escribir estas instrucciones, pero no mecanicistamente, sino que debemos entender que mientras más claros seamos, mientras más concretos seamos y precisos respecto de qué es lo que queremos, mejor vamos a lograr que se comporte de la manera en que andamos buscando. Se llama prompt a esto que nosotros le instruimos a la IA para obtener respuestas. Tiene que incluir un rol, un contexto, una tarea, un formato. Mientras más precisos seamos en el rol, contexto y tarea de formato, mayor probabilidad existe de que sea más útil para nosotros.
Modelarlo con ejemplos. Es muy útil entregarle ejemplos de qué es lo que andamos buscando con el objeto de que las próximas entregas sigan esa línea y ese formato. Y por supuesto esto nos va a permitir ir refinando cada vez más nuestra propia interacción. Y ahí es donde, para mí, y al menos la experiencia que hemos desarrollado, no existen estos prompts perfectos por más que nos digan, mira, este es el decálogo, así se escribe un prompt. Yo he visto pasar al mismo Outla. Hay una guía donde la gente que está trabajando en el SECA tiene unas guías de construcción de guías con unos prompts perfectos. Yo lo revisé, tuve acceso, van a obtener algo de aquello, pero esa es una forma mecanicista de entender en la función de la IA, en el sentido de que un prompt, si ustedes, yo les digo ahora, en este minuto, escríbanle a la cualquier IA que les dé una persona feliz. Ese prompt va a surgir distintas cosas, dependiendo de lo que ustedes hayan hablado antes, de qué IA estén ocupando, y en el fondo va a estar incidiendo distintos factores para lo que de allí emerja. No significa que ocupando todos el mismo prompt van a lograr todos el mismo resultado, ¿ya? Entonces, el mejor prompt es el que aprendes a construir. No se trata de copiar las fórmulas, sino de aprender a dialogar con claridad, criterio específico. Y, por supuesto, debemos entender que es necesario el contexto, la tarea, el formato, porque si omitimos aquello, estamos dando la libertad a que la máquina tome decisiones. Lo mismo que ocurre cuando estábamos ahí generando ese audio, ese podcast en Notebook LM. Si yo no le digo cómo debe comportarse, va a tomar una decisión aleatoria. En cambio, si yo le digo en qué enfocarse, a quién mencionar, a quién nombrar, esa decisión va a ser más precisa y se va a responder lo que yo ando buscando. Aún así, por muy bien que sepamos hacer prompt, siempre, siempre, siempre debemos nosotros hacernos cargo, corregir, debemos finalmente responsabilizarnos de lo que está surgiendo de estas herramientas, porque si lo vamos a entender como colaborador, yo no tomaría ningún producto que me manda alguno de las personas que trabaja conmigo y se lo mandaría a mi jefa. ¿Por qué? Porque no me puedo hacer responsable de algo que yo no he revisado. La misma forma y la misma ocurre con estas herramientas cuando lo usamos como asistente. Porque otra cosa es cuando lo usamos como tutor. Y por eso es que tenemos que estar súper seguros qué es lo que le vamos a entregar a los estudiantes como tutor. Hay distintos tipos de prompt. Cuando queremos que nos explique algo, le llamamos prompt informativo. Cuando queremos generar ideas creativas, es donde mejor se comporta, porque la creatividad es una de las cualidades más avanzadas, a pesar de que es cuestionada. Esa es una de las características de la IA generativa. Separarse de aquello con lo que fue entrenado para abrir nuevas perspectivas en el fondo, de respuesta. Y esa misma creatividad es la que le aleja a veces de responder correctamente. Organizativos también tenemos prompt, cuando uno pide estructurar información. Ustedes se aplican encuestas, me imagino que así lo hacen. Esto es una de las tareas que mejor realiza, esto de encontrar, por ejemplo, los ejes directrices de algún focus group, las palabras clave, los conceptos fundamentales de las opiniones de egresados, de todo lo que corresponde al procesamiento de información de informantes clave. Esto lo hace bien. Evaluativos cuando comparamos opciones, operativos cuando redactamos, por ejemplo, documentos. Fórmulas para retroalimentar a la IA. Pedir que lo haga más breve, más técnico, más claro, que reformule una respuesta, que corrija errores. Se recomienda que si nosotros detectamos una forma en que está respondiendo, sobre todo cuando estamos usando Gemini o ChatGPT, se lo digamos. No solo que la tomemos y nosotros la corrijamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo corregimos, va a pensar que está bien. Tiene una fórmula las herramientas de IA que si nosotros copiamos y nos llevamos la información, asume que estaba bien. Entonces, si nosotros no queremos que la siga entregando de esa manera, es más pertinente señalarle por qué está mal y qué es lo que debe corregir. Me refiero principalmente cuando estamos usándolo para escribir un informe, para procesar información. Ahorra más tiempo señalarle cuando lo está haciendo mal y no ser nosotros los que lo corrijamos por fuera. Vamos a aprender ahora, y no sé si tienen preguntas, comentarios, voy muy rápido, ahí ustedes me van señalando la retroalimentación también. Vamos a adentrarnos a este tema de los asistentes, que es donde creo que mejor
y más opciones tiene la IA de ser un aporte en el ámbito educativo y en el ámbito del trabajo. Porque mientras nosotros no creemos un asistente, esa caja de chat nos puede servir para cositas. En cambio, cuando creamos un asistente personalizado, ya saltamos a otro nivel. Vamos a entender a un asistente como un bot, le llaman algunos, diseñado para tareas específicas, configurado con instrucciones permanentes. Yo las puedo ir a ajustar, pero las dejo allí mientras sea pertinente y queremos que se siga comportando de esa manera. Nosotros definimos qué tono va a usar, qué rol va a adquirir, qué límites va a tener, qué funciones va a realizar, cómo va a ejecutar las tareas y para el caso de ChatGPT lo puedo crear siempre y cuando tenga la cuenta de pago. Si no tengo la cuenta de pago, puedo crear este asistente en Notebook LM o en Poe o en Manus y en distintas otras herramientas que así lo permiten. Pero si lo van a crear, por ejemplo, ustedes, que es como mi campaña con los comités curriculares, así que ahí le hablo a la directora de escuela, creo que todas las direcciones de escuela deberían tener un asistente, a pesar de que existe este genérico que ustedes también pueden usar, creo que el mejor va a ser el que creen ustedes y lo administren y lo puedan finalmente manipular y crear cuantos sean necesarios porque es muy útil como servicio, como un colaborador más del comité curricular. No va a reemplazar a ninguno de ustedes, va a ejecutar aquello que ustedes decidan para que ustedes puedan seguir avanzando en todo lo que se viene respecto de el PRIC y todas las otras labores correspondientes al diseño curricular. ¿Cómo crear un asistente? Acceder a la herramienta, ya sea POE, ya sea ChatGPT, definir el nombre, el propósito, las funciones, cargar los documentos en caso de que sea necesario. Para mí los mejores asistentes son los que tienen habilidades, no información necesariamente a la que tienen que ir apelando a cada momento. Establecer el estilo, el tono y compartirlo para que ya se empiece a ejecutar. Una buena práctica para la creación de los asistentes, ser claro en el objetivo, revisar si es que está funcionando bien o requiere alguna actualización, evaluar, está sirviendo o está letargando el trabajo, evitar la carga de información, por supuesto, siempre optar por el uso ético, profesional y controlado, y esto significa nunca descargar en el asistente, me mandaron a hacer el rediseño de la asignatura X, ahí está, no, eso no es la fórmula, es tomar la decisión y que el asistente haga lo que nosotros ya hemos definido con todas las reglas que están establecidas por el modelo educativo, por el rediseño curricular correspondiente. Estos son algunos de los asistentes que en este minuto tienen a libre disposición. Estos los he creado yo para algunos equipos, pero este y ninguno de ellos es el que recomiendo para ustedes, a pesar de que los pueden usar, están liberados. Les voy a mostrar acá y los voy a dejar con acceso a cada uno de ellos. Uno crea situaciones de aprendizaje, el primero. Situaciones de aprendizaje para asignatura completa, para semana, para la clase a clase, si es que trabajan con sílabo, para las unidades que están determinadas en el sílabo. Otro aquí crea habilidades de argumentación para el diseño curricular. Un informe, un corrector de informes, un asesor curricular, un diseñador de programas de asignatura, el tutor que nos enseña qué significa someternos al modelo de ANECA de audit, que todas las facultades van a pasar, que ustedes también van a pasar. La redacción o corrección de resultados de aprendizaje, un diseñador curricular de una carrera específica, un analista de solicitudes, quejas y reclamos. Muy útil para los directores de carrera, muy útil para el director de escuela, porque seguramente ustedes reciben quejas y reclamos, siempre con un montón de información añadida que requiere ser analizada a la luz de nuestros propios documentos. Entonces, estos son asistentes creados y puestos a disposición. El primero, ese de creador de situaciones de aprendizaje, me lo solicitó un grupo de españoles. Lo dejé liberado porque después ellos hicieron el propio y ha tenido bastante uso. Aquí una larga lista de algunos ejemplos de asistentes que hemos ido creando, algunos tan genéricos como para qué puede servir la IA en educación, muchos de historia, muchos de autoevaluación, de acreditación, de análisis de documento y, por supuesto, de diseño curricular, muchos. A mí me gustaría que una de las habilidades con las que ustedes pudieran salir de estas sesiones es que sean capaces de crear sus propios asistentes. Idealmente para los temas que les convocan, ya sea el diseño de programas de asignatura o instrumentos de evaluación.
hemos sintetizado, nosotros hemos tomado en cuenta las recomendaciones de OpenAI, las distintas recomendaciones de creación de agentes y asistentes, la hemos puesto a prueba y esta es la síntesis de elementos que deberíamos tener en cuenta para crear un buen asistente. ¿Qué rol tendrá? ¿A quién ayudará? ¿Qué tarea resolverá? ¿Qué tono usará? ¿Qué resultado debe entregar? ¿Qué preguntas hará al usuario? ¿Qué hacer si no tiene la suficiente información? ¿Va a pedir más información o simplemente va a entregar una respuesta con lo que tenga? ¿Cómo debe entregar los productos, informes y reportes? Aquí está muy sintético. Tenemos guías extensas de unas 10 páginas, aumentando la cantidad de preguntas, precisando qué significa la respuesta más idónea para cada una de ellas, pero ya respondiendo estas, van a lograr tener un asistente idóneo. Y si en algún momento se deciden a esto, nosotros les podemos ayudar a crearlos, ponerlos a prueba y, por supuesto, refinarlos. Nosotros digo desde el Observatorio de Inteligencia Artificial. Aquí tenemos otra mirada de cómo construir este asistente. Señalar la identidad, es experto en sus funciones y responsabilidades, cuál es el formato con el que va a trabajar, cómo debe contextualizarse respecto de la información que le entregan, si recibe o no recibe retroalimentación. ¿Qué significa eso? Si me está entregando de alguna manera la respuesta y yo soy usuario de ese asistente y yo le digo, no, ahora entrégamelo en tabla, pero estaba programado para entregar en otra fórmula. ¿Va a permitir eso o no lo va a permitir? Nosotros lo definimos. Yo cuando creo los asistentes para mí, le dejo abierto que funcione de determinada manera, pero si en algún minuto yo le digo otra cosa, que me haga caso. ¿Ya? Algunos deciden que los asistentes deben ser súper restringidos y no hacer nada más fuera de aquello que está configurado. Yo creo que eso es muy restringido y que finalmente te termina como deteniendo el avance en el trabajo. Con esta fórmula que ustedes están viendo acá, se pueden crear asistentes, tutores, personajes. Y qué tan detallado y qué tan específico y no redundante seas para crear esto, es la capacidad que vas a tener para crear una buena herramienta de inteligencia artificial. Y como nosotros no somos los expertos en crear instrucciones, yo siempre digo, nosotros somos los creadores de la lluvia de ideas. Entonces, lo que invito siempre a las personas que van a empezar este camino es, escriba libremente lo que usted quiere. ¿Qué quiere? Quiero que me ayude ¿a qué? A ver, ¿para qué lo quiere? Y eso que ustedes detallan, lo tomamos y le decimos al propio GPT, convierte esto en una instrucción robusta para crear un asistente y ahí emerge verdaderamente la instrucción robusta. Porque nosotros podemos tener las ideas de lo que queremos, pero no somos expertos escribiendo prompt o instrucciones. Entonces, si tenemos cuenta de GPT, si alguno de ustedes tiene, este es el lugar donde se crea, ahí es donde nosotros decimos qué hace, cómo entrega el resultado, y ahí vamos a poder crear tutores y asistentes. Y en la medida que vamos creando el segundo, el tercero, el cuarto, vamos a ir adquiriendo mayores habilidades para escribir el qué hace y cómo entrega el resultado. ¿Ya? Entonces, eso es una habilidad que por supuesto se va a ir desarrollando. Y esta es la habilidad que ahora muchas profesiones andan buscando y capacitaciones específicas porque OpenAI y así también todos estos asistentes pueden llegar a ser muy útiles para cualquier profesión, porque la gracia no está en la herramienta propiamente tal, está en lo que nosotros le instruimos de cómo debe comportarse. Y por eso es que llegan a ser muy útiles para cualquier fin que nosotros determinemos. Esta es la fórmula que nos entrega ChatGPT y esta es la fórmula que nos entrega POE. La gran diferencia entre ChatGPT y POE es que POE, bueno, además de ser gratuito y que nos permite varias interacciones gratuitas, permite que nosotros elijamos distintos modelos y los podemos ir cambiando. O sea, si mañana funciona mejor Cloud, le podemos asignar Cloud. Si pasado mañana funciona mejor Llama, podemos asignar Llama y podemos ir variando. En cambio, en ChatGPT es lo que está, nada más. Entonces, estas herramientas han ido buscando fórmulas para ser muy intuitivas y ayudarnos a crear un asistente. Y para mí, si lo voy a usar de manera profesional, no debería usarlo de la cajita de diálogo, deberíamos usar asistentes. Yo, si me mandan y me encomiendan una tarea, ahora tengo ya 3 tareas en este rato encomendadas, eh, yo lo primero que pienso es decir, a ver, ¿qué es lo que me están pidiendo?
redacto las ideas centrales, le digo al chat GPT, construye una buena instrucción porque voy a crear un GPT y creo el GPT. Y eso me acelera enormemente la tarea que voy a desarrollar. Aquí insto principalmente al equipo directivo, director de carrera, académicos que participan en comités curriculares, directora de escuela, y aquel que tenga también la cuenta para o las ganas de hacer un asistente, ustedes deben diagnosticar qué quieren, qué necesitan, en dónde, si yo les dijera mañana y la rectora o su jefatura, el decano les dijera, pueden contratar a infinitas personas mañana. ¿En qué quisieran que mañana les llegue a ayudar? O yo voy a ir a trabajar con ustedes. ¿A qué me mandarían? Aquello a lo que me mandarían, pongan énfasis y reúnanse y tomen acuerdo respecto de, en esto sería útil Ana, o en esto sería útil un ser, un ente que me venga a ayudar. Y esa necesidad es la que convertimos en la lluvia de ideas, que posteriormente convertimos en instrucción. ¿Cómo la vamos a configurar como colaborador entonces? Definiendo el rol, el tema, el lenguaje, entregándole los conceptos claves, eso es fundamental, orientándole, mira, estas son las temáticas que solemos ocupar en este ámbito, porque eso le permite a la IA decir, ya no estamos hablando de esto, estamos hablando de no son millones de libros, son 100.000 libros o 1.000 libros. Indicar las fuentes, tipos de respuestas. No me refiero a las que uno le carga, me refiero a los que va a tener en consideración al momento de responder. Generar consistencia en el trabajo prolongado y dar la personalidad y función al asistente. Vamos a saltarnos. Entonces, cuando pensamos en estos GPTs o bots o GEMA o copilotos o como le llamemos, o agentes, pueden ser tutores, pueden ser asistentes, pueden ser personajes. Puedes definir una instrucción inicial, permiten controlar el tono, estilo, formalidad, puedes fijar los pasos, secuencias de acción, puedes limitar el tipo de contenido que genera, admiten carga de archivos. En el caso de los GPT te permiten alrededor de 10 archivos. Si tú tienes más archivos que crees necesario, puedes juntarlos en un solo PDF y cargarlos de esa manera. Aceptan indicaciones sobre el formato de salida, pueden comportarse como un experto en área, permiten crear experiencias guiadas e interactivas y tú defines cómo lo vas a usar. Y cuando digo ya, ¿cómo podemos comprender esto? Tutor se enseña algo, tiene el rol de enseñarte algo. Asistente que realiza una tarea por ti y personaje que se comporta como alguien que puede ser una determinada profesión, un personaje histórico o alguien que pueda hacer una simulación. O sea, muy bueno para el tema de las simulaciones. Y aquí ya están los ejemplos que hemos señalado. El GPT en educación. Este es uno de los que tiene más visitas porque se apropió de este nombre inicialmente, GPT en educación. Y simplemente tiene como rol aportar ideas de cómo integrar la IA en contextos educativos. Asesora el uso estratégico en educación superior de la IA. Promueve el uso ético, responsable. Está programado para sus primeras interacciones como dame 25 ideas para usar ChatGPT. 25 ejemplos para usar IA generativa, ofréceme ideas para usar IA generativa en mi clase y así, pero igual está y tiene esta cajita de chat, pero está programado para que se comporte de esa manera. Todos estos accesos se los voy a dejar en la misma página que les dejé la semana pasada. Ahí tienen acceso al asesor curricular, que está programado y pensado con todas las habilidades requeridas para acompañar y ayudar a un director de escuela y su comité curricular. Cuando yo empecé a hacer los GPT, yo me imaginé todas aquellas funciones que yo había desarrollado y había generado y aplicado durante mi vida en UDLA. Principalmente todo el rol que ejercimos durante esta época de renovación curricular, creación del modelo educativo, pasar, para los que estaban acá en el 2014, pasar desde objetivos de aprendizaje a resultados de aprendizaje, que puede ser algo tan mínimo, pero fue 2.500 asignaturas transformándolas en redacción completa, crear las asignaturas integradoras. Eso fue lo que yo me imaginé creando estos asistentes. Entonces, cuando uno dice, pero ¿será necesario tener un GPT para resultados de aprendizaje? El que no ha estado redactando resultados de aprendizaje puede que crea que no es necesario. Pero el que está redactando miles de resultados de aprendizaje de perfil de egreso y de 40 asignaturas o de 50 asignaturas, sabrá que es muy necesario. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y para qué yo podría querer un asistente?
para ayudarlo en aquello que hace. O sea, si usted redacta resultados de aprendizaje, puede ayudarlo a redactar resultados de aprendizaje o corregirlos. Porque las reglas de los resultados de aprendizaje son muy claras. Pero como tenemos 2.500 asignaturas y cada asignatura 6, 5, X cantidad de resultados de aprendizaje, lograr revisar y tener el control de que están correctos ya es un gran tema. Y ese es el piso uno. Creador de situaciones de aprendizaje. Tenemos 19 semanas, tendrán 2 clases por semana, entonces necesitan generar X cantidad de situaciones de aprendizaje o propuestas didácticas. Este les ayuda a aquello. Y que dejen de tener en su programa de asignatura este mensaje genérico de cuál es la metodología que usan. Muchos programas de asignaturas tienen estas frases genéricas respecto de la metodología. Si pudiéramos usar esto, podrían ser mucho más precisos y con la posibilidad de cambiarlos cuantas veces sea necesario. Habilidades de argumentación. Este simulador clínico lo hicimos con un grupo de académicos de la Facultad de Salud de distintas carreras. Kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, eran como de 5 carreras. Ahora ya tiene mucho más usos, hasta ese momento tenía 100 usuarios. Entonces se pueden imaginar simuladores. Y este es el que yo uso cada vez que le voy a mandar un informe a mi jefatura. Lo paso por aquí y lo tengo programado con las típicas correcciones que mi jefatura ya realiza en todos mis informes anteriores. Entonces, con eso evito llegar con un informe que voy a recibir con muchas correcciones para que llegue mucho más pulido. O sea, el rol de este GPT, de este asistente, es actuar como un inquisidor de mis propios informes. Entonces, con eso yo también le alivio el tema de tener a mi jefatura que corregir demasiado mis propios informes, que son muchos, de todas las auditorías y de todas las minutas. Y un analista de solicitudes, quejas y reclamos. No tiene ninguna queja ni solicitud al interior, está cargado y habilitado para que se comporte de una manera en la que te ayuda a procesar la información, articularla con la metodología en que CES organiza los análisis de caso. Siempre me han preguntado, ¿y esto tiene los casos de UDLA o de alguna institución? No, no tiene casos al interior, sí tiene la metodología con la que CES analiza los casos. Seguramente la dirección de escuela o de carrera revisan casos que llegan de reclamos de CERNAC o CES. Y este es mi regalón, un personaje, GPT Emperador Marco Aurelio, que está programado para comportarse como este personaje griego de las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces ustedes se tienen que imaginar qué personaje podría llegar a ser útil para sus estudiantes o para ustedes porque por intereses propios. Aquí está, como veíamos la semana pasada, este lugar donde si todavía no quieren crear, al menos exploren. Vean los millones de GPTs que existen, de escritura, de productividad, de análisis, de investigación, de educación. Hay cientos, ¿ya? Y ahí es donde también se les puede ocurrir a ustedes mismos ideas respecto de para qué me podría servir a mí un GPT, un asistente. El mejor, por supuesto, lo van a crear ustedes. Y yo les puedo colaborar en lo que corresponda. La invitación, lo ideal es que ustedes, si me preguntan a mí, ¿cómo avanzaríamos a la obtención del certificado que está proponiendo la directora? Idealmente que al menos ocupen Notebook LM y se atrevan a ser un asistente. Hagan uno, aunque sea que les ayude a corregir correo electrónico, que es el más básico, o que les ayude a ordenar apuntes de reuniones. Es lo más básico, háganlo, atrévanse. O la directora de escuela haga uno que tenga que ver con revisión de programas de asignatura, revisión. Simplemente tú tienes por misión criticarme este programa y decirme en qué lo puedo mejorar, que es muy simple, por ejemplo. Entonces aquí yo les insto a crear un tutor, entregar contenidos, simular preguntas, ayudar y organizar el estudio, actuar como guía temático, potenciar el aprendizaje, reduce desigualdades en preparación porque los tienen allí a disposición de los estudiantes y cada vez se están dando mayor cantidades de interacciones diarias. Se puede elegir la función, ya sea retroalimentar, planificar, definir qué es lo que va a hacer un asistente, o sea, un tutor, si lo creo de una manera muy, muy simple, le puedo decir, actúa como programado con un diálogo socrático. Y de esa perspectiva, él va permanentemente a instar a que les respondan algo y a interactuar con el estudiante. Pero también podemos determinar una fórmula específica para alguna disciplina que ustedes estén allí
siendo docentes o encargados de la asignatura. Como les señalaba, existen también estos métodos mucho más extensos. Hemos creado guías mucho más extensas. Si alguno de ustedes quiere avanzar y crear alguna de estas herramientas con una precisión mucho más robusta, más seria, más formal, tenemos estas guías con videos incluidos, tenemos dos de hecho, específicamente enfocadas en crear un asistente para crear programas de asignaturas muy potentes, con todos sus hitos, ¿ya? Entonces, si alguno de ustedes, sobre todo los equipos curriculares, quiere avanzar en este ámbito, van a contar con esta herramienta. Allí también van a tener acceso a ella. Le dejamos el código QR, pero no se desgasten en eso, sino que también van a tener el enlace. Y estos es los temas relacionados con la investigación profunda que les mostraba hace un momento. Cuando damos una tarea muy extensa, ya sea en ChatGPT, en Gemini, puede llegar a tardar hasta 30 minutos en la búsqueda profunda. Y esa búsqueda va a tardar en buscar, procesar, ordenar. Uno puede ir también inclusive revisando qué es lo que está haciendo, hacia dónde está yendo, a revisar información, de dónde está sacando, a dónde no pudo ingresar, porque hay páginas que también debemos saber que hay páginas web que han estado bloqueando el acceso de bots, el acceso de inteligencias artificiales. Últimamente ha estado desbloqueando porque también han entendido que los mismos bots ahora son la forma en que las personas llegan a su información. No sé si alguno de ustedes administra una página web o un blog. Yo administro un blog y durante unos par de meses casi como que el flujo de visitas bajó enormemente. Pero desde que activaron las búsquedas profundas, volvieron a tener flujo de visitantes en nuestras páginas web, nuestros blogs, porque esa es una fórmula a través de la cual también ahora las personas están accediendo a la información. Lo que antes buscaban por Google, ahora también lo buscan a través de estas búsquedas en web o búsquedas como agente en profundidad. Permiten trabajos extensos, es ideal para informes, protocolos, análisis, se enfocan en profundidad en alguna temática y no buscan aquí la rapidez. Lo que anteriormente había una gran competencia de en 5 segundos, en 3 segundos, en un segundo te entrego la respuesta, esto no se enfoca en la rapidez, se enfoca en la precisión. Y aquí se pueden llegar a crear informes completos. Si los estudiantes saben usar esto, podrían, y han habido casos, no en Chile, pero al menos hayan habido casos de expulsión en otros países, porque están entregando tareas completas, informes hechos con esta metodología. Debemos saber que esto ya es posible y a veces basta con que les cambien un poco el formato del tipo de cita a lo que requiere la institución para pasar inadvertido, sobre todo en aquellos profesores que no saben que esto es posible, ¿ya? Porque no todos están en conocimiento de que esto ya forma parte de las posibilidades. Napkin, otra de las herramientas que hemos estado proponiendo como una posibilidad de o enriquecer la gráfica, la visualización de ideas, de presentaciones o en el fondo de explicación de conceptos complejos, es una de las herramientas. La semana pasada activó también sus modos de pago, porque seguramente pasó la etapa esta de prueba inicial donde todo era gratuito, ahora también activó versiones de pago. Organiza ideas, secuencias, jerarquía, crea mapas mentales, apoya la planificación docente y es una de las que tiene mayor eficiencia de, en el fondo, poder graficar algo que nosotros le entregamos en texto a gráfico visual con una coherencia lo más pertinente posible. Entonces es una de las que ha estado teniendo. Hasta hace poco uno decía es gratuita completa y tiene todas las funciones. Bueno, ahora ya no es gratuita completa, pero sigue teniendo varias funciones gratuitas. Gemini, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que no hemos visto de Gemini? No promuevo tanto yo, pero para que ustedes lo sepan, también está la posibilidad de crear los mismos asistentes que acabamos de ver en GPT y los asistentes que se pueden hacer en POE también se pueden hacer acá y se llaman gemas. Y te da también opciones, no tantas como te da los GPTs, pero te da opciones de revisar y usar gemas creadas por el propio Google. Y aquí yo he creado un par de ellas, un tutor para entender el libro Los Miserables, eso me lo pidió mi sobrino, un corrector de informes, un tutor sobre historia del siglo XX, una propuesta ética para usar IA.
son distintas gemas, le llaman ellos, que asisten y que te ayudan a generar un trabajo y que ya están cargados con información relacionada a un comportamiento. Este, este ya lo vimos de Canva. Bueno, en la versión de artefactos de Cloud, Cloud permite, fue el primero que lo permitió, de hecho, hacer estas herramientas, estas piezas gráficas, estas piezas que pueden llegar a ser como aplicaciones donde tú pides y se te va visualizando la mitad de la pantalla la creación. Es útil, pero no permite tantos tokens, no permite subir tanta información como contexto. Entonces se quedó atrás respecto de Google. Fue la pionera, fue la que mostró el camino, todas las empezaron a imitar, pero se quedó atrás. Entonces, saber lo que existe, pero al menos de momento en las versiones gratuitas de Cloud no está a la altura de lo que está logrando Google. Se piensa que Google va a ser la que va a pasar a todas las demás porque es un monstruo tecnológico y tiene demasiado espacio para permitirte muchos tokens de entrada y muchos tokens de salida. Llegamos a un aspecto de las herramientas de IA, que este es el más útil para temas laborales de largo aliento. Si lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo como un proyecto de actualización curricular, por ejemplo, un informe de largo aliento, yo sugiero que usen los proyectos de ChatGPT. Los proyectos de ChatGPT te permiten tener todo en un solo lugar, una memoria estructurada, un control total del asistente desde la perspectiva en que me permite allí programar e ir actualizando sus funciones y te permite también mantener la continuidad de la tarea con una organización estratégica de todos tus archivos. Yo trabajo todos mis temas laborales de auditoría, los planes de trabajo de inteligencia artificial que estamos desarrollando también en Vicerrectoría Académica, todos los talleres, todos los que realizo, incluyendo este, la creación de fichas, etcétera, los distintos procesos que realizo y que no culminan en un día, ni en un mes, ni en muchos meses, los llevo a través de proyectos. Estos proyectos te permiten integrar las instrucciones, te permiten ir interactuando y tú decides en qué momento puedes cambiar de hilo, pero puedes seguir dentro de la misma caja del proyecto y revisando y no pierde la consistencia. En cambio, el GPT es como, no está hecho para que tú le vayas cambiando las instrucciones, para que tú vayas evolucionando un proceso, sino que está hecho para que tú hagas algo y que esa herramienta se siga comportando con las mismas características iniciales. En cambio, el proyecto yo puedo ir pasando por distintas etapas. Y además le agregaron a los proyectos investigación profunda, memoria, y puedes compartirlos. Puedes compartir los hilos de chat y puedes compartir los productos con otras personas. Eso es una de las recientes integraciones. Así que para aquellas personas que van a utilizar la IA, ya no solamente para temas pedagógicos, para una clase o para algo puntual, sino que al día a día, yo la uso de esta manera, integrada al día a día en mis trabajos, yo desarrollo proyectos. Y GPT es para tareas puntuales. Si me encargaron una tarea que tengo que entregar mañana, ahí hago un GPT, porque eso no es algo que se va a mantener en el tiempo. NodeWLM ya lo vimos en varios ejemplos. Em, es reciente este tema de que ahora podemos compartir todo el cuaderno, podemos compartir el audio, podemos compartir los videos, bajarlos, descargarlos. Y eso de bajarlos y descargarlos lo que ha permitido, no sé si no me han comentado ustedes si tienen aulas virtuales, lo que están haciendo algunos institutos acá en la UTLA es usar NodeWLM, hacer audios y descargarlos para integrarlos en las aulas virtuales. En el fondo, no es que hayan compartido Notebook LM, están compartiendo las herramientas y piezas. Otros simplemente comparten el Notebook LM completo. Y la gran gracia es que aquí tienes como el cumplimiento de todos estos requerimientos que hemos ido señalando de control de documentos, de alucinación, creación de multimodal de herramientas para que los estudiantes se puedan acercar al conocimiento desde distintas perspectivas, incluyendo el chat. En el fondo, el chat es uno más de un conjunto de otras opciones. Y tenemos varios ejemplos. Buenas prácticas recomendadas. Definir el propósito pedagógico con el que vamos a integrar la IA, entregar las instrucciones claras, validar, revisar todo lo que se genere con inteligencia artificial,
fomentar en nuestros propios estudiantes un uso crítico y reflexivo, nosotros ejecutar un uso crítico y reflexivo, alinear todo, si es que lo vamos a usar de la perspectiva didáctica, con los resultados de aprendizaje, en qué aspecto me va a aportar la IA al resultado de aprendizaje que estamos buscando y evaluar el impacto en el proceso formativo. O sea, si ustedes se deciden integrarlo como piloto en este semestre o ya para el próximo semestre, ideal que ubiquen una línea allí de reflexión crítica de bueno y malo, para qué sirve, para qué no, incorporar inclusive a los estudiantes en este diagnóstico de en qué se equivocó, cómo funcionó, y entre todos lograr alguna conclusión respecto de es posible, oportuno, conveniente seguir avanzando y escalando estas herramientas a un nivel mucho más amplio. Tenemos todo entonces esa tarea y por supuesto la tarea del uso ético responsable de la inteligencia artificial. La UDLA ha ido creando estos documentos orientadores, pero que si se quedan en papel van a ser solamente aquello. Tenemos la tarea de informarnos, tenemos la tarea de saber que UDLA en este minuto está abriendo la puerta para que se generen estos diálogos, estas innovaciones, está abriendo la puerta para que ustedes puedan postular a recursos, para que puedan revisar si es que quieren avanzar con esto un poco más de manera sistemática y en el fondo estamos invitados a ser agentes de este uso responsable, validando la información generada por IA, protegiendo los datos de los estudiantes. Se insta a que si vamos a subir algo a estas herramientas, o invisibilizamos los root y nombres, si es que en algún minuto vamos a subir aquello. Por ejemplo, se pueden procesar información relacionada a respuestas de encuestas, pero no a lo que corresponde a los datos propiamente tales de nuestros estudiantes, sobre todo si es una herramienta gratuita, ¿ya? Porque las herramientas de pago te ofrecen mucho más resguardos, pero las gratuitas no. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado. Alinear el uso de la IA con los principios del modelo educativo, que es algo que en el fondo les he ido señalando a lo largo de toda esta presentación. Y nuestro modelo educativo que dice que en el centro sigue estando el aprendizaje de nuestros estudiantes y la herramienta que venga, IA u otra, debe estar ubicada allí para que ese aprendizaje ocurra. Debemos promover entre nuestros estudiantes el uso formativo, no automatizando, no automatizado ni superficial, pero eso es una tarea nuestra. Si las condiciones educativas están correctamente dadas y secuenciadas, vamos a poder prevenir el uso de la IA desde una perspectiva en la que el estudiante se vea tentado a hacer trampa. En el fondo, si abrimos el paso a que ya usen ChatGPT, usen Gemini, usen Notebook LM, pero con qué fin y con qué objeto, y cuál va a ser el rol en el fondo de ellos respecto de inclusive cuestionar. Hay una recomendación que viene dada en alguna de estos documentos de acuerdos didácticos donde dice, si le damos la tarea al estudiante de que su misión es cuestionar la información que le entrega la IA, ya estamos dando un paso más para que la IA se pueda utilizar correctamente o al menos no de manera abiertamente fraudulenta, que es uno de los temores que existe en el mundo educativo. Invitación final, antes de adentrarnos en la etapa ya que esperaría yo que ustedes también nos puedan comentar cuál ha sido la impresión o los aprendizajes que pueden ir teniendo respecto de estas invitaciones, es que puedan explorar las herramientas, son muchas, aquí hemos enfocado en algunas de ellas, probarlas en clases reales, ajustar estrategias según los resultados que vamos observando, promover el pensamiento crítico, formar en una ciudadanía digital consciente, que significa fundamentalmente que los estudiantes puedan tener acceso, nosotros les damos la puerta abierta a esto, pero con reglas concretas, sabiendo los riesgos, los peligros que puedan estar allí incidiendo en el uso de estas herramientas, la necesidad de reflexionar sobre los límites, sobre el uso ético, sobre cuáles van a ser aquellos ámbitos donde nosotros como escuela, como institución, vamos a restringir. Ahora en este minuto tenemos un reglamento que dice si se va a usar, el docente es el que tiene que autorizar. No sé cuántos de ustedes han autorizado o si se han pronunciado al respecto, pero nuestro reglamento dice eso. En el artículo 46, el docente tiene que autorizar el uso de herramientas de inteligencia artificial. Nuestro marco
insta a que se realice esta apertura, esta reflexión, este diálogo, que la escuela pueda también ir integrando de manera progresiva en sus asignaturas el diálogo respecto de los problemas, los errores, las alucinaciones, los sesgos y también los beneficios de esto, porque no nos podemos quedar solamente en lo negativo. Estamos invitados como docentes a participar de estas comunidades académicas, a participar de todos estos concursos. Hay concursos abiertos en innovación, en transformación digital, para que ustedes puedan ser los que tomen decisiones. Y que no solamente exista esta capa institucional que seguramente va a llegar y está avanzando, donde se van a cubrir estos pisos mínimos con algo de inteligencia artificial, pero que el sentido máximo desde la profesión y desde la disciplina va a estar dado cuando la reflexión y la decisión sea de ustedes. Porque ustedes son los que tienen que reflexionar sobre en qué les puede servir a sus estudiantes cuando ya sean profesionales estas herramientas. ¿En qué se está usando o no se está usando? ¿Se está reconociendo su uso? ¿Es algo solapado? ¿Se ve como algo negativo usar IA en la disciplina y profesión de ustedes? ¿O algo ya abierto, necesario y que nuestros estudiantes no pueden quedarse atrás? Entonces, ese es el aspecto donde ustedes tienen que reflexionar y tomar una decisión para definitivamente integrarlo en los planes de capacitación, como ustedes ya lo están haciendo en esta oportunidad, y aportar finalmente al rediseño curricular e innovación institucional. No sé si se encuentran en esta etapa en diseño en el PRIC, esta es la oportunidad. Al menos dense la tarea de diagnosticar sus instrumentos de evaluación. Le voy a mandar a la directora los ejemplos que hemos recolectado de todos los errores que tienen los instrumentos de evaluación de seminarios de grado y de prácticas profesionales de muchas universidades de Chile, producto de que algunos se han estado haciendo con IA y están mal hechos, están mal calibrados, tienen errores y es un documento muy fundamental en la etapa terminal de un estudiante. Entonces, también ahí hay una situación muy compleja de la que tenemos que hacernos cargo y esta es la oportunidad. Además de todo lo que les he señalado, si bien nos queda una sesión final, pero esta es la última donde yo voy a hablar, espero que escucharlos más a ustedes en la próxima clase. em, Hay espacios donde podemos seguir aprendiendo. Google nos ofrece permanentemente una sección donde podemos ir a preguntar, podemos ir a informarnos, aprender cursos, aquí en este caso directamente de Notebook LM. En el caso de OpenAI tiene una sección donde va respondiendo, orientando, señalando. Por ejemplo, OpenAI te enseña a crear un GPT. No es la misma metodología que les acabo de señalar yo, pero podemos ir aprendiendo de todas las actualizaciones que van surgiendo en estas herramientas. Lo mismo ocurre con Anthropic, nos enseña cómo interactuar. Todas estas empresas tienen un blog que está destinado a temas de enseñar a cómo usarlo. Y en el caso de Google, el que tiene más avance respecto de ofrecer capacitaciones más extensas, algunos módulos de 1 hora, 12 horas o permanentes semanales para ir desarrollando estas habilidades en profesionales diversos, en docentes, en educadores, para poder ir integrando de manera formal, didáctica, meditada, estas herramientas al servicio de la educación. Así que además de todos estos talleres de los videos que podemos seguir compartiendo, aquí también están espacios de perfeccionamiento general. Y por supuesto, invitarlos a ser parte de la comunidad en la que estamos también compartiendo aprendizajes. Ahí les dejo el portal, el blog y el canal de YouTube, donde vamos periódicamente señalando y compartiendo ideas, reflexiones y talleres vinculados a el uso de la inteligencia artificial. Para finalizar, y nos quedan algunos minutos antes de escucharlos a ustedes, esta es la forma en que yo uso la inteligencia artificial. Programado tengo el envío de 2 reportes, consejos para usar ChatGPT y actualización de noticias. Exploro semanalmente las novedades sobre inteligencia artificial, reviso estos blogs que les comentaba, dialogo con ChatGPT sobre mis tareas diarias, semanales. Ahí defino si voy a usar proyectos o voy a usar un GPT. Le entrego información que debe almacenar para futuras tareas específicas. Si es una continuidad de una tarea y va a ser de larga data y va a continuar meses, semanas, hago un proyecto. Y si va a ser más escueto, más concreto, hago un GPT para llevarlo a cabo. ¿Cuál es la estrategia que yo utilizo? Que podrían quizás también poder ser útil para ustedes. Le explico a la IA lo que necesito, mis metas, le entrego insumo,
verifico si comprendió o no comprendió lo que le acabo de señalar. Uso mucho el modo de transcripción, le hablo, no le pido que me responda, le hablo para que se transcriba. Le indico búsquedas en profundidad. Para aprender yo uso Notebook LM, para tareas o uso GPT o proyectos, para esquematizaciones Napkin y para revisar informes mis propios GPTs. Estas son las áreas donde he ido trabajando con distintas escuelas. Con ustedes todavía no había tenido la oportunidad de trabajar, así que ahí van a estar también añadidos a esta experiencia. Por supuesto, muy disponible quedo también, Paula. No estamos terminando todavía el ciclo, pero para seguir trabajando con ustedes en caso de que así lo requieran. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en la gobernanza, en el diseño de los planes, en el diseño de los marcos, en lo que corresponde a diseños de IA para el servicio del diseño curricular, en capacitaciones docentes como esta y para todo lo que corresponde a mis propias labores profesionales. Y por eso es que estoy convencida de que nuestro rol, ya sea como profesor, docente, directivo, comité curricular o en cualquiera de las áreas de gestión donde nos desempeñemos, puede llegar a ser útil para mejorar nuestros informes, nuestra gestión, nuestras ideas, inclusive nuestros proyectos relacionados con nuestras labores, inclusive también para nuestros informes de desempeño semestral o anual. Con eso terminamos la sesión de hoy. Espero no haberlos aburrido tanto. Muchas gracias, Ana. Para nada aburridos. Se me pasó volando estas 2 horas, de verdad. Tremendo, tremendo trabajo. Oye, increíble, una maravilla todas estas herramientas que tú nos presentas. Comentábamos ahí internamente que ganas de tener más tiempo para explorar y cachurear, ¿no? Cada una de estas plataformas y poder sacarle provecho. O sea, sin duda, todas estas posibilidades que tú nos planteas, ¿no? Para el comité curricular, para el ejercicio docente más específico, donde cada una de nosotros podemos tomar, ¿no es cierto?, el programa de nuestra asignatura y generar desde ahí los instrumentos de evaluación, calibrar nuestras rúbricas, generar material, actividades, pensaba en actividades de simulación, con casos, ¿no es cierto?, que pudieran nuestros estudiantes analizar, de manera de que la utilización no signifique, ¿no?, esta cosa como media clandestina que todavía tienen los estudiantes, así como lo voy a usar sin que se dé cuenta la profe. Claro. Y uno se da cuenta porque el lenguaje es distinto. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo ética y les pedí que elaboraran un informe de un texto y les dije, pueden utilizar la inteligencia artificial para ordenar, ¿no?, para que les quede bien hecho el esquema del trabajo, pero después las conclusiones personales las vamos a presentar acá en sala, de manera de asegurarme que, bueno, primero que lean el libro y que la utilización de la inteligencia artificial en el desarrollo del trabajo no sea lo único. Entonces después hicimos una exposición y cada uno de los participantes del curso, son 45, así que me demoré un poco, pero resultó bien. Cada uno tenía que dar cuenta desde sus reflexiones personales. Entonces ahí me aseguré. Mira, en ese contexto, ahí yo les sugiero que agreguen y que documenten y después reflexionen al final del semestre. Agreguen, además de todo lo que ya tienen sus métodos de entrega de evidencia del aprendizaje, que entreguen un video. ¿Por qué? Porque crear un video significa que pensaron en un guión, que lo hicieron 10 veces porque no les gustó cómo salían, y eso les va a permitir una mejor instancia de aprender y de ellos mismos, si es que son grupales, no, esta parte no te salió, esta parte, al menos la documentación y evidencia de artículos que siguen de esos temas, son bien óptimos porque los estudiantes quedan más satisfechos con su propio aprendizaje y efectivamente si al final eso no es lo evaluado, es un requisito, tú puedes decir, ¿pero evalúo el video? No evalúo el video, pídelo como requisito para llegar a la instancia final, porque Claro. eso es como haber ensayado 10 veces para Exacto. llegar a la instancia final. Entonces, Sí, esa es la no, gracia de oye, de pedir el acuerdo. video como producto. Sí, sí, no, pero en general, o sea, te insisto, o sea, que ganas de tener como más tiempo para poder dedicarse a revisar qué otras, ¿no?, posibilidades nos puede otorgar para el ejercicio docente por una parte y también en términos de la gestión académica que desarrollamos, pues, en mi caso como directora de escuela, con el comité curricular aquí
bueno, las y los directores de carrera son parte del comité curricular, por lo tanto, toda esta revisión que de repente tenemos que hacer, bueno, ahora mismo que estamos en plena implementación del PRIC a partir del 2026, pero ya generando los programas, cuando hablabas de la redacción de los resultados de aprendizaje, que es una tremenda tarea y eh, facilitaría muchísimo, ¿no? Que lo pudiésemos desarrollar con la inteligencia artificial, o sea, porque nos aseguramos que ya estén bien redactados y no que el equipo ahí de la Dirección de Gestión Curricular nos mande las correcciones siempre. Exactamente, No, y es como que ahorras la iteración de toda esa etapa de corrección. Entonces, en el exacto. fondo, si tú ya tienes tu meta y lo que te falta es pulir de acuerdo a las reglas de un resultado de aprendizaje correcto, que la IA te ayude en aquello. No que te invente tu diseño curricular, No, sino que te que lo actúe como ajuste. una persona que te Claro, viene a colaborar. Entiendo que hay exacto. una manito por ahí Sí, levantada, yo veo aquí. América, América. Hola, buenas noches. Hoy, Ana, muchas gracias por la clase. Muy buena, la verdad. Súper buena. Y a mí me sirve mucho. He estado a partir de la clase pasada ahí jugando y hice varias cosas hoy día particularmente. Y de hecho hoy justo hice un asistente. Qué bueno. Y me gustó, pero por eso mismo te quería consultar si es posible que tú nos puedas compartir, porque lo alcancé a ver muy rápido, no alcancé a tomar nota ni nada, de las instrucciones más claras, porque yo ahí hoy día, por ejemplo, me quedé pegada como qué instrucciones darle al asistente, porque lo que estaba haciendo era que quería que él me ayudara a revisar si la bibliografía o unas referencias con artículos estaban ok. Y se equivocaba, mira, fue tal como decías tú, se equivocaba, le di ejemplo, pero no supe cómo hacer que lo hiciera bien, digamos, porque son muy enredadas. Entonces, si pudieras darnos como pantallazo, no sé, de esas mismas instrucciones que tú tenías que me gustaron mucho, que eran varias, pero no sé si uno alcanza a llegar a ese nivel, digamos, pero por lo menos acercarse, porque ¿De qué era el asistente que tú estabas creando? era para ayudarme con la revisión de unas referencias bibliográficas, para que me las ordenara bien, porque está todo desordenado, pues está en proceso el trabajo, entonces no logró hacerlo, digamos. Incluso le pegué ejemplos, por ejemplo, de la parte que donde dice guía para los autores, y le puse, sigue esta guía que es el no sé cuánto, Harvard no sé qué. No, ¿Y en qué lo estaba haciendo en ChatGPT? no, estaba en Copilot, que es el que tenemos por la Universidad Asociado y Microsoft. Ya. Les comenté que Copilot, al menos nosotros hicimos todas las pruebas de concepto con Copilot y nunca llegó a la altura. Nunca llegó a la Entonces yo altura. te recomiendo que lo hagas en POE. Y ¿Ya? en POE te va a permitir hacerlo por ChatGPT. Ya, perfecto. Cuando tú creas, si nosotros hicimos todas las pruebas de concepto con Copilot, con Microsoft en el fondo, cada una de ellas con 500.000 pesos de costo, y nunca logró llegar a la altura de lo que nos hacía ChatGPT en una versión que estamos hablando el año pasado, como en marzo. Entonces ahí yo recomiendo hacerlo en POE. Ya, listo. Así y en POE te va a permitir ahí tú elegir el modelo con el que vas a trabajar. Y elige el que todas las semanas puede estar variando, pero generalmente entre Cloud y GPT. Ya, muchas gracias. Pero para eso acabo de dejarles ahí un video que es de ChatGPT, y si lo vas a hacer en POE también es muy similar qué es lo que uno debe determinar y decirle para que funcione correctamente, pero también tenemos uno específico de POE. Los voy a dejar también acá. Aquí les acabo de dejar el de POE. Ahí generalmente está la versión video, y abajo del video, como anclado, le tengo también un guía o referencias de visuales como textos de cómo hacerlo. Con eso nos pasamos ahora 5 minutos. Ya, pues estamos viendo la próxima semana, y Pues, ya la próxima semana sería enfocado en revisar lo que ustedes han hecho. de ejercicio. Vamos a retomarlo. Sí, vamos a retomar. Si me quieren mandar previamente, sería ideal, porque así yo estructuro mi sesión con lo que ustedes tengan. ¿Ya? Y Ya. revisiones concretas para mí sería súper ideal, igual como lo hiciste, Paula, esta vez mandándome tus documentos, que me Ujú. manden qué es lo que han creado, sus propios notebook LM o los asistentes, para que Ya. yo les pueda señalar así como desde lo concreto. Genial. Ya, pues, nos vamos a poner en campaña y manos a la obra esta semana, armando asistentes o en chat o en Notebook LM, a ver qué resulta, y te lo vamos enviando ahí en la medida de nuestras posibilidades durante estos días, para que tú los puedas
comentar y nos puedas retroalimentar. Muchas gracias, Anita, te Muchas pasaste. gracias. Muchas gracias. Muchas